vamos a dar comienzo. Ya son las 7:05, así la gente ya se fue conectando en el canal de YouTube para dar comienzo. Me presento, yo soy Andrés Tomás, soy kinesiólogo, miembro de la Comisión de Docencia del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a dar inicio a esta jornada de conversación más que de clases. La idea es hoy charlar, nutrirnos, debatir algunas cuestiones que ya han sido tratadas en clase, pero la idea es que participemos todos los que estamos hoy, que aprovechemos a gente que tiene mucha experiencia hoy, que brinda su presencia acá y todo su conocimiento para que podamos conversar y preguntarles. Así que esto comenzó el año pasado, cuando empezó la pandemia y todo este gran problema, con Carolina Estelita, que es miembro de la Comisión de Asuntos Hospitalarios del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. También, hola Caro, ¿cómo te va? Hola Andrés, gracias por todo. Armamos un ciclo de charlas gratuitas con la formación básica que tenía que tener un kinesiólogo que ingrese a una terapia intensiva. Ese fue el gran objetivo de ese ciclo de charlas. No me recuerdo, hicimos 7 o 9 charlas con el apoyo de las residencias desde la provincia de Buenos Aires, con el apoyo de Gastón Morel, que lo tenemos hoy acá, que nos dio un par de charlas también, y fue un material importante para todos aquellos kinesiólogos que tal vez no estaban habituados a trabajar en una terapia, que tuvieron que entrar de un día para otro, o gente que hacía mucho que no entraba, y esa fue un poco la idea. Este año sumamos 2 charlas más, una de Sebastián Fredes y otra de Marina Busico. Sebastián es director del capítulo de kinesiología de SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y él, junto a Marina, que también es compañera, nos dieron un par de charlas más sobre temas que se han actualizado de un año para otro, ¿no? De aquellas charlas que tuvimos en julio, agosto del año pasado, hasta ahora. Seguramente han cambiado un montón de cosas y han aprendido sobre la marcha también ellos, así que nos dieron un par de charlas más que las pueden ver en el campus de entrenamiento virtual del colegio. Están gratuitas, solamente tienen que loguearse y las pueden ver, y un poco la idea hoy es darle el cierre como para que la gente pueda, los colegas puedan preguntar lo que tengan ganas y opinar. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube también, así que en ese canal ustedes tienen un chat donde pueden ir dejando comentarios y dudas que se las vamos a ir volcando a ellos para que no vayan dando una mano en resolver todas las dudas que tengan. Y por otro lado, con el nombre de Carolina Foster, está Ignacio Ciarla. Ignacio es secretario del colegio y bueno, también es un experimentado kinesiólogo de las terapias intensivas. Así que entre Carolina y Ignacio y Gastón y Sebastián, y después se va a sumar Marina también, la idea es conversar un rato y que sea algo distendido, ameno, y que podamos resolver las dudas de todos. Así que bueno, Ignacio, Carolina, los dejo, ustedes que saben más del tema que yo, que lleven adelante esta jornada. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Andrés. Bueno, Gracias, Andrés. comienzo por ahí con Seba, nos presente el caso clínico al respecto de este tema que está tan de moda, y ahí vamos a poder charlar un poco al respecto. ¿Seba? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy compartiendo la pantalla. Bueno, como decía ahí Andrés, hicimos algún encuentro este año a partir de algunas problemáticas que se repitieron tanto acá en Capital como en varias provincias, respecto principalmente a algunas limitaciones y problemas para la implementación de la ventilación mecánica. Uno hoy, habiendo pasado algunos meses ya, varios meses de recibir muchos de estos pacientes,
a partir del estudio SATI coronavirus que fue publicado recientemente, ve que la implementación de la ventilación mecánica, en términos de lo que es ventilación protectora, ¿sí? Uno está bastante contento, si se quiere, con cómo fue implementada la ventilación mecánica, de los centros que han reportado, es cierto, ¿no? No todos los centros han reportado pacientes, pero uno ve que el perfil de ventilación mecánica está dentro de patrones protectivos, ¿sí? Más allá de eso, por diferentes aproximaciones que tuvimos con la gente, hemos encontrado limitaciones o problemáticas que se repiten, ¿sí? Muchas veces, con respecto al manejo de las interfaces, con respecto también incluso al seteo de la ventilación mecánica, al monitoreo, ¿sí? A la desvinculación de la ventilación mecánica, y probablemente eso ha ido mejorando, digo, con el volumen de pacientes que hemos recibido. Seguramente eso ha sido también como, ha formado parte del entrenamiento, ¿sí? Digo, los centros que estaban acostumbrados a manejar muchos pacientes, y este tipo de pacientes tan complejos con trastorno severo del intercambio gaseoso, probablemente eso lo han podido manejar un poco mejor, y aquellos centros que por ahí no recibían estos pacientes, o que no recibían tantos pacientes complejos, ni tanto volumen de pacientes, seguramente han hecho también alguna curva de aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, como les decía, las problemáticas o los errores, por poner un nombre, se repiten, ¿sí? Es común verlo eso. Así que la idea por ahí que teníamos era, a partir de la presentación de un caso, que ni siquiera lo vamos a ver completo, digo, es para ver algunos disparadores, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos que por ahí uno como kinesiólogo, y pensando en lo que surgió este acercamiento de kinesiólogos que por ahí no trabajan habitualmente en la terapia intensiva, ¿sí? Deberían poner el ojo para evitar complicaciones en los pacientes que están en ventilación mecánica, ¿sí? Yo tengo la idea que el kinesiólogo, mucho de la función que tiene mecánica, y servimos mucho como justamente prevenir errores y evitar que llevan a complicaciones que hace que el paciente probablemente no le vaya tan bien, ¿sí? Si nosotros estamos atentos a eso y tratamos de homogeneizar un poco los cuidados que recibe el paciente, probablemente el resultado que reciba el paciente sea mejor, ¿sí? Bueno, presento este caso a modo de ejemplo. Es un paciente clásico que habrán tenido en sus unidades, un paciente masculino de 60 años, obeso. Este es más reciente, tiene algún esquema ahí de vacunación, con diagnóstico reciente de infección por COVID-19. El 26 de junio empieza con disnea clase funcional 4, acude a la guardia, una tomografía con infiltrados bilaterales, ¿sí? El primer rasgo que encontramos en estos pacientes es aumento del trabajo respiratorio, infiltrados bilaterales en la radiografía o en la tomografía, y alteración del intercambio gaseoso, ¿sí? Falla respiratoria hipoxémica, ¿sí? Se interna en clínica médica con requerimientos de oxígeno suplementario, y evoluciona a neumonía grave por COVID, ¿sí? Llevando a que tenga que ingresar a la terapia intensiva y a conectarse al respirador, con un estado de ácido base que, como se muestra ahí, con alteración severa del intercambio gaseoso, y no está aclarado, estaba con oxígeno suplementario, máscara con reservorio, y una PO2 menor a 60, lo que lo pone en la condición de falla respiratoria, ¿sí? Y cuando uno conecta al respirador, digo, al ventilador mecánico a un paciente en estas condiciones, lo primero como kinesiólogos que nosotros, una de las cosas que más prestamos atención es a la configuración del circuito paciente-ventilador, ¿sí? Y más en estos pacientes. Uno podría hacer un repaso de todos los dispositivos que conectan al paciente al respirador, empezando por el tubo endotraqueal, que ahora vamos a charlar un poquito por ahí, que uno debería prestar atención estando todos los días en la terapia intensiva, y al resto del resto de los componentes, ¿sí? Y hubo mucha discusión, si se quiere, al principio de esto, con la configuración del circuito respecto al sistema de humidificación, el filtrado, el sistema cerrado de aspiración, ¿sí? Y el control de la vía aérea artificial, ¿sí? Básicamente nosotros nos enfocamos mucho en
la implementación correcta de estos dispositivos y en la evaluación diaria y continua del correcto funcionamiento, y mucho, creemos que es muy importante el rol del kinesiólogo también en la docencia hacia el resto de los profesionales que trabajan en la terapia intensiva. Nosotros no estamos en muchos lugares, no estamos las 24 horas, entonces tenemos que tratar de instruir, si se quiere, al resto de los profesionales que sí están las 24 horas con los pacientes, en una evaluación funcional, si se quiere, de estos tipos, funcional y estructural, digo, ¿sí? Podemos tomar los sistemas de humidificación, ¿sí? Se ha priorizado el uso de sistemas de humidificación pasiva, el correcto posicionamiento, ¿sí? De estos dispositivos posterior a la rama NI. Yo no sé si ven el cursor, a ver, los sistemas de humidificación pasiva colocados posterior a la rama NI, el correcto posicionamiento con respecto a la orientación que deben tener con respecto a la horizontal, ¿sí? Que estén posicionados hacia arriba con 45 grados, y la función que tienen, ¿sí? Tratar de evaluar las características de las secreciones y cómo es si cumple la función de humidificación, como lo podemos hacer, por ejemplo, observando, ¿sí? La condensación de gotas en la parte húmeda del circuito, que es posterior al humidificador, ¿sí? Otro componente importante es el sistema cerrado de aspiración, ¿sí? Que fue la recomendación de uso en estos pacientes, evitar abrir el circuito y que las aspiraciones sean con el circuito cerrado de aspiración. Y en eso también la semiología es muy importante, el correcto funcionamiento, el correcto posicionamiento, que no tengan pérdida de solución de continuidad, digamos, del envoltorio de la sonda, que lo convierte en un sistema cerrado, ¿sí? Y creo que ahí el kinesiólogo cumple un rol fundamental, ¿sí? La semiología de estos dispositivos, por eso decía esto todo el tiempo, y no sé si todo el tiempo, tenemos que instruir al resto, pero seguramente cada vez que vemos al paciente es algo que lo debemos chequear en forma habitual. Con respecto al tubo endotraqueal, lo que decía, el kinesiólogo trabajo en terapia intensiva y es como que lo tengo incorporado eso, porque trabajo todos los días, yo que sé, es parte de mi algoritmo de evaluación del paciente que está ventilado. Pero el que no lo tiene eso, debe tratar de tener algún tipo de algoritmo o de forma de pensar al paciente, y hay como prácticas que uno las hace todo el tiempo, ¿sí? Y una de esas es el posicionamiento del tubo endotraqueal. Yo ahí lo mostraba, lo vamos a mostrar más adelante, el correcto posicionamiento del tubo endotraqueal en digamos, la profundidad de inserción y el cuidado de lo que es vía aérea. Ahora lo vamos a ver. Y siempre la semiología con la placa de tórax, ¿sí? Para nosotros es fundamental y lo tenemos que pensar todo el tiempo, ¿sí? En estos pacientes que están hipoxémicos, ¿sí? Y uno siempre piensa bueno, en un episodio de saturación o de hipoxemia aguda, uno siempre piensa, bueno, en el pulmón, en las causas de intercambio gaseoso y demás, pero lo primero que debe pensar es en el circuito paciente-ventilador, ¿sí? Eso es lo primero que conecta al equipo con el paciente, y si eso funciona mal, bueno, ahí puede estar gran parte de los problemas en un paciente que estaba estable y deja de estarlo, digo, ¿no? Y una de esas causas es la migración del tubo endotraqueal, ¿sí? Hacia bronquio fuente, principalmente el derecho, y un correcto posicionamiento y cuidado de eso es fundamental, ¿sí? Placa de tórax de frente, auscultación, tratar de tener identificado cuál es la distancia en la que debe estar el tubo endotraqueal, ¿sí? Esto es más o menos el extremo distal, con la línea radiopaca que tiene a nivel del botón aórtico, ¿sí? 3-4 centímetros, un poquito más de carina, ¿sí? De la bifurcación de la tráquea, ¿sí? Y eso tratar de controlarlo todo el tiempo. Esto es lo que le decía con respecto al posicionamiento, tratar de que el tubo endotraqueal esté en la línea media, que conserve su curvatura habitual, ¿sí? Anatómica que tiene, que no esté traccionando, porque eso probablemente pueda generar lesiones en
en la vía aérea superior, que las vamos a ver mucho tiempo después, ¿sí? Otra cosa importante son el chequeo del filtrado, ¿sí? Tan importante en estos pacientes, aunque se puso en consideración mucho en estos pacientes, tratar en algún lugar del circuito, como vimos, lo pueden ir a buscar en la charla que dimos, y si estuvieron ahí con Gastón, obviamente, seguramente lo habrán visto, las distintas opciones que tenemos para el filtrado, ¿sí? De los gases, principalmente el expiratorio, ¿sí? Tener algún tipo de filtrado en el circuito, y considerar su funcionamiento, ¿sí? Digo, los cambios cada 24 o 48 horas, o cuando están impactados, o cuando creemos que están sucios, digo, cuando tiene macroscópicamente, creemos que no está funcionando en forma adecuada, eso se pueden generar cambios, ¿sí? Y ahí me parece que también tenemos un rol fundamental, ¿sí? La semiología del circuito paciente-ventilador es clave, ¿sí? A veces, junto con los cuidados de vía aérea, que ahora vamos a ver algo, queda como en un segundo plano, ¿sí? Nos gusta ir a ver la plató, ir a medir el delta P, nos encanta titulación de PIM, nos encanta todas esas cuestiones más profundas, ¿sí? Pero nada de todo eso va a impactar en forma positiva, o nos vamos a lucir si lo que es interacción, lo que es circuito paciente-ventilador no está en forma apropiada y no funciona correctamente. Y acá le podemos agregar, ¿sí? Para ahora en lugares donde el kinesiólogo se está insertando más, en los servicios, tenemos que formar parte de la gestión, me parece, de estos dispositivos, ¿sí? Tenemos que tomar un rol activo respecto a la evaluación, de cuando nos traen, digo, la gente de compras, los jefes de la terapia intensiva. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder saber si son dispositivos que funcionan bien, cuál es su performance, si interaccionan bien, digo, con los circuitos que tenemos, con los HME, con los sistemas cerrados de aspiración, el tipo de humidificación activa o pasiva que utilizamos. Tenemos que eso ponerlo en valor, porque tenemos, creo yo, un rol muy importante en eso, ¿sí? Y eso va a evitar, como siempre, complicaciones para el paciente. Con respecto a la entrega de aerosoles, lo mismo. Esto lo pongo a modo de ejemplo. Nosotros, en general, estos pacientes no han requerido, nosotros por lo menos no tuvimos muchos pacientes obstructivos que hayan llegado a formas graves con ventilación mecánica, pacientes COVID, digo, obstructivos, algunos hemos tenido. Tratamos de utilizar estos dispositivos, que por suerte nosotros los podemos tener, que son los HME, humidificadores pasivos, que van en la rama NI, que tienen la posibilidad de bypassear justamente el dispositivo de humidificación, y la aerocámara colocada en la rama inspiratoria permite la entrega de los aerosoles, ¿sí? Si esto no es así, bueno, tratar de colocar, para evitar abrir el circuito, lo podemos colocar por delante del HME, ¿sí? En vez de tener la aerocámara en la rama NI, la podemos poner por delante, ¿sí? Eso puede bajar la eficiencia de entrega, podemos aumentar el espacio muerto instrumental, ¿sí? Pero son cosas que las tenemos que considerar nosotros, ¿sí? Esto ha traído algunas consecuencias en los pacientes, el tema del agregado del espacio muerto instrumental. Bueno, si quieren después lo podemos charlar un poco. Otro punto fundamental son lo que es el cuidado de la vía aérea y la prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? Acá también un rol fundamental. Estas tres fotitos o 4, ¿sí? Muestran eso, ¿sí? Posicionamiento del paciente a 30-45 grados, ¿sí? Todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que tratar de tener un conjunto de medidas que se sostengan las 24 horas para justamente evitar lo que es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y ahí tenemos un rol fundamental: el posicionamiento, el chequeo del manguito del tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía en valores aceptables, 24 o 30 centímetros de agua, explicarle a la gente, digo, a nuestros colegas, al resto de los profesionales que interactúan y que manipulan la vía aérea, interactúan con el paciente, cómo medirlo, cuándo medirlo, cambio de posición del paciente, cambio en el seteo, después del baño, o
mínimo, ¿sí? Una vez por turno, cada 6 horas, eso lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos dispositivos que los armamos nosotros, no son comerciales, hay algunos comerciales que están buenísimos, pero si no lo tienen, podemos usar esto, ¿sí? Y lo que le decía, el correcto posicionamiento del paciente en la cama, que esté sentado a 45 grados, que la vía aérea artificial no traccione, ¿sí? Que no esté traccionada, que el HME esté posicionado a los 45 grados, en el caso de humidificación pasiva, ¿no? Los circuitos bien posicionados, ¿sí? Tener un paciente prolijo, ¿sí? Hace que evitemos las complicaciones. Bueno, con respecto a la implementación de la ventilación mecánica en estos pacientes, como les dije, a partir del SATI coronavirus vimos que fue correcta, ¿sí? Es cierto que la ventilación protectora, por lo menos en lo que se reportó, los pacientes lo recibieron, ¿sí? Básicamente uno debería pensar en ajustar principalmente el volumen corriente, ¿sí? El modo por elección fue volumen control al inicio de la ventilación mecánica, uno puede controlar el volumen corriente y ajustarlo al tamaño del pulmón funcionante. Si yo tengo un pulmón que está enfermo y es chiquito, si yo le pongo mucho volumen, ya se ha visto que ese volumen puede generar injuria en el pulmón, ¿sí? Por diferentes mecanismos, ¿sí? El principal, o uno de los principales, es el volutrauma y el barotrauma asociado a mucho volumen o mucha presión para ese pulmón que es chico, que está ocupado, que tiene ocupación y que está inflamado, ¿sí? Y una manera de hacerlo, de tratar de tener como una receta, si se quiere, para todos los pacientes, sin tener que entrar en evaluaciones muy complejas, es ajustar el volumen corriente, ¿sí? Que reciben los pacientes en cada ciclo respiratorio, al peso predicho, ¿sí? Al peso predicho según qué, según la altura y según el género, ¿sí? El tamaño del pulmón en el ser humano y en los mamíferos se ajusta a eso, ¿sí? A la altura en el hombre. Y uno piensa en que un paciente más alto va a recibir más volumen corriente, o cualquiera de nosotros ventila un volumen corriente mayor. Cuando el pulmón está enfermo, ese volumen tiende a disminuir, ¿sí? Entonces se ha visto en trabajo hace mucho tiempo que disminuir el volumen corriente y ajustarle a una estrategia de bajo volumen corriente, esto es 6 mililitros kilo del peso predicho, y acá tienen la formulita, ha demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Y esto hay que tratar de sostenerlo todo el tiempo, ¿sí? Y ese es el gran desafío, ¿sí? Porque está claro que lo que le dije, se han reportado los pacientes que han estado con bajo volumen, pero la verdad que a los pacientes no les fue tan bien, y uno ve que muchas veces lo que se anota, lo digo en mi lugar de trabajo y es algo habitual, a veces lo que se anota no es lo que el paciente recibe, o lo que se anotó a la mañana, después por el motivo que sea, acidosis metabólica, acidosis respiratoria, desadaptación del paciente del respirador, ¿sí? Esos parámetros se modifican, ¿sí? Y no se sostienen en el tiempo, ¿sí? O si el paciente ingresa a la tarde y no está el kinesiólogo que lo midió a la mañana al paciente, ese paciente queda con un volumen excesivo hasta el otro día. Y bueno, por ahí 24 horas o 16 horas de un volumen excesivo puede generar más lesión pulmonar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en nuestra unidad es una cinta métrica y medir a todos los pacientes acostados a 180 grados, ¿sí? Desde el talón hasta la cabeza, medirlo y ajustar esto y tratar de ajustar ese volumen corriente a esta formulita. Lo multiplico por 6 al resultado y ahí tengo los minutos por kilo. El otro parámetro a evaluar ¿cómo es que se dice? A chequear es la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria la vamos a setear en base al pH y al APS2 objetivo, ¿sí? No mucho para hablar de esto, hay que tratar de tener a los pacientes entre 7.30, 7.35, algunos dicen que podemos bajar un poquito más, ahora hay algunos reportes de que la frecuencia respiratoria junto con el delta P podrían ser nocivas, y tenemos que tratar de tener a los pacientes en el rango inferior, ¿sí? Si parte del objetivo de ventilación está entre tener a los pacientes entre 7.30 y 7.35, 7.45, bueno, yo puedo tratar de mantener a mi paciente en la parte baja, cerca de 7.30 de pH, que eso no le va a traer demasiado problema, y
ajustar una frecuencia respiratoria para eso. Entonces yo ya tengo ahí, junto con el patrón de entrega de volumen, flujo y pausa, en este respirador, cómo voy a entregar el volumen corriente y cuál va a ser el volumen minuto respiratorio, ¿sí? También tengo que setear la variable de disparo, ¿sí? Como estoy marcando ahí, y lo otro que me queda son las variables de oxigenación, ¿sí? Esto es lo que también ha traído algo de controversia, son pacientes que están con hipoxemia. Bueno, ahí tenemos que saber o tratar de consensuar en nuestra unidad qué estrategia vamos a utilizar. El bajo volumen corriente no hay que discutirlo, ¿sí? Hoy por hoy es gol estándar, está claro que es una de las pocas prácticas en las que intervinimos nosotros en forma directa, ¿sí? Que baja la mortalidad en la terapia intensiva, ¿sí? Sostener, implementar el bajo volumen corriente. Con respecto a la PIB y variables de oxigenación, esto es más controvertido. Lo que tenemos que tratar de consensuar qué vamos a hacer. Si vamos a utilizar la tabla PIB-FIO, si vamos a utilizar PIB Compliance, si vamos a utilizar métodos más complejos y más invasivos, o menos invasivos y menos complejos, lo que sea, ¿sí? Pero todos tenemos que tratar de hacer lo mismo y tomar la misma conducta ante una misma situación, ¿sí? Homogeneizar las prácticas, y ahí creo que tenemos que formar parte de eso. Sí es muy importante para nosotros el monitoreo, ¿sí? El monitoreo de los pacientes en ventilación mecánica. Este paciente que estaba con frecuencias elevadas y bajo volumen corriente, la frecuencia elevada es consecuencia de utilizar bajo volumen corriente, ¿sí? Tenemos que tener ¿cómo es que se dice? Objetivos de monitoreo, ¿sí? Que sean funcionales, a lo que voy. No es solamente poner bajo volumen corriente y variable de PIB y demás, lo que dijimos, sino que ver cómo esas variables, ¿sí? Desarrollan presiones en el sistema respiratorio que sean protectivas, ¿sí? Y una de las variables principales es la presión plató, ¿sí? Es la presión elástica, la presión de fin de inspiración. Eso, realizando una pausa teleinspiratoria, podemos acceder a la presión plató, ¿sí? Como vemos en el primer video de acá. Pausa teleinspiratoria, presión de pausa de 23 centímetros de agua. El otro, siempre tenemos que tratar que esté por debajo de 30 centímetros de agua. La otra presión que tenemos que evaluar, claro está, que esa también es importante, la presión pico, ¿sí? Es la presión que se desarrolla por cargas elásticas que se suman a las resistivas, ¿sí? Tratar de tener por debajo de 50, 55, estos pacientes que estaban ventilados con PIB elevada, tenían componente elástico elevado y que podían tener algo de componente resistivo, estaban elevados. Y otra variable muy importante es la diferencia entre la PIB y la plató, ¿sí? El delta P, ¿sí? Que lo tenemos que tratar de tener por debajo de 15. ¿Sí? Si yo acá hice una pausa teleexpiratoria y una pausa teleinspiratoria, la diferencia entre los dos, ¿sí? De los 12 de PIB a los 23 de... Perdón que no le estaba mostrando esto. De mis 12 de PIB, que lo medí no tenía autopIB, con pausa teleexpiratoria, ¿sí? Los 12 de PIB de base, a los 23 de presión plató, que lo hice con una pausa teleinspiratoria, ¿sí? La diferencia de 12 a 23 son 11 centímetros de agua, y ese es mi delta de presión, ¿sí? Que es la diferencia de presión que se genera entre la PIB y la plató, ¿sí? Eso lo tengo que tener por debajo de 15. Cualquiera de estas dos variables, ¿sí? La plató por arriba de 30 o el delta P por arriba de 15, tengo que tratar de tomar una conducta. ¿Cuáles son las conductas de esta? Ahí, disminuir el volumen corriente de 6 a 5 mililitros kilo, o ver cómo impacta la PIB en esas variables también, ¿sí? Pero como concepto general, tengo que monitorear al paciente, lo tengo que registrar y tengo que tomar conducta, ¿sí? Estamos en pleno cambio ahí de paradigma desde utilizar el monitoreo, ¿sí? No solo como solo lo que es, como el monitoreo, sino de tomar conducta, incluso estrategias ventilatorias que están basadas en el monitoreo, ¿sí? En tratar de estas variables que están monitoreadas, ¿sí? Manipular, como dijimos, el respirador para llevarla dentro de rangos objetivos, ¿sí? Entonces es muy importante, y ahí creo que tenemos un rol fundamental, hacer un buen monitoreo. ¿Qué es hacer un buen monitoreo? No es apretar bien la tecla, ver que esto sea correcto, y yo soy un genio, lo monitoreé perfecto, y voy y se lo cuento al médico.
Perfecto. Eso queda en ningún lado, ¿sí? Tengo que tener una ficha de monitoreo, registrarlo, que si yo lo mido y después lo mide mi compañero, que mi compañero mida lo mismo que yo medí, y yo medir lo mismo que el compañero que viene después, ¿sí? Y que eso se sostenga y que todos tomemos la misma decisión con eso que estamos monitoreando, ¿sí? Es mucho más complejo y tenemos que tender a eso, ¿sí? Bueno, seteo de alarmas, esto lo podemos pasar, es lo habitual. Otra cosa que tenemos que en estos pacientes se puso también en consideración es el cuidado de posiciones y la movilización precoz en estos pacientes, ¿sí? Pacientes que estuvieron muchos días en ventilación mecánica, que recibieron mucha dosis de analgésicos, de sedantes y de bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Tuvimos momentos nosotros en nuestra unidad con el 100% de los pacientes con analgésicos, sedantes y bloqueantes en forma continua. Eso es algo que no lo vamos a volver a ver probablemente, esperemos, nunca más, ¿sí? Y eso ha generado impacto, ¿sí? en la musculatura tanto periférica como respiratoria en nuestros pacientes, ¿sí? Y bueno, eso ahí sí está claro el rol que tenemos. Y otra cosa importante es la desvinculación de la ventilación mecánica y el manejo de la traqueostomía, ¿sí? Acá también tenemos un rol fundamental, ¿sí? Manejo de la traqueostomía, un poco lo que decíamos, cuidado de vía aérea, al igual que el tubo endotraqueal, ¿sí? Hay pacientes, mucho del factor de riesgo, uno de los factores de riesgo principales de estos pacientes era la obesidad, ¿sí? Y hemos encontrado muchas dificultades con la selección de la cánula de traqueostomía para estos pacientes, cánulas que nos quedaban chicas, ¿sí? Porque no se seleccionó en forma adecuada, no solo el diámetro, sino la forma y la configuración de la cánula, y eso nos ha traído dificultades en la salida del respirador, ¿sí? Y en la ventilación espontánea. Fíjense, estos son fotos de mi unidad, nada, viene el set de traqueostomía con la cánula que viene, bien, el que hace el procedimiento va, le pone la cánula, el cirujano, uno le trata de explicar esto y no entiende mucho, y no lo tiene que hacer, o sí, no sé, pero ahí sí creo que tenemos un rol nosotros de seleccionar cánulas que sean adecuadas para el tamaño del paciente, ¿sí? Y que no queden como esta, por ejemplo, de acá de la izquierda, ¿sí? Piensen que este paciente, claro, está perfecto, la oxigenación le mejora cuando está ventilado, respira tranquilo, lo que sea. Desconectar al paciente y que la rama vertical se impacte con la pared posterior de la tráquea, es imposible que pensemos en poder desvincular a este paciente, ¿sí? Y ahí tenemos que anticipar para evitar las complicaciones. El otro tema fue la desvinculación de los pacientes ya traqueostomizados, ¿sí? La configuración del circuito, el cuidado de la traqueostomía, el filtrado que ha traído grandes problemas. Nosotros ya después con esto nos fuimos relajando y ya cuando está después de los 20 días, que son la gran mayoría de los pacientes que están traqueostomizados y los queremos desvincular, ya el riesgo de contagio y demás, está claro que se levantan los aislamientos y pasamos a sistemas de humidificación pasiva convencionales. Si no, lo hicimos conectado al respirador, como en este caso, o con HMF de los grandes, ¿sí? De ventilación mecánica conectado acá, pero bueno, lo hemos hecho de las dos maneras. Bueno, he ahí mostrado un poco cuáles son las controversias, si se quiere, o las cosas en las que podemos intervenir en forma preventiva y un poco en las que nos podemos hacer fuerte en la terapia intensiva y que ha traído algunos de los problemas en el manejo de estos pacientes. Bueno. Sebastián, algunas dudas que surgieron en un momento de este espacio muerto instrumental. Bien. Por ahí respecto a la ventilación protectiva, ¿cómo manejas ese tema? Bien. Sí, es lo que más problema ha traído, ¿sí? Cuando uno instaura ventilación protectiva, o sea, bajo volumen corriente, poner al paciente a 6 mililitros kilo, sí o sí el precio que va a pagar, digamos, es el aumento de la CO2, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno genera hipoventilación, ¿sí? Porque baja el volumen minuto respiratorio. Para mitigar esto, lo que tiene que hacer es aumentar la frecuencia respiratoria y tratar de llevar a un volumen minuto al paciente que esté en valores, en general estos pacientes con 10, 12 litros de volumen minuto, ¿sí? Lo logramos sacar de esa situación, ¿sí? Y tratamos de
de llevarlo a un pH más o menos normal. Se complica cuando tienen mucha alteración del intercambio gaseoso, que no logran eliminar CO2, cuando tienen acidosis metabólica, donde hay que bajar la CO2 por debajo de 35, 40, ¿sí?, milímetros de mercurio. Ahí se complica. Cuando nosotros lo que hacemos es bajo volumen corriente y subir la frecuencia mucho. ¿Cuánto? Hasta 30, 35. ¿Sí? Para nosotros hasta 35 es una frecuencia respiratoria aceptable. Tratamos de que no, pero si hay que hacerlo, se hace. ¿Sí? Cuando eso se nos complica, ¿sí?, empezamos a mirar con un poco más de atención el espacio muerto instrumental. ¿Sí? Todo lo que esté por delante de la I hacia el paciente, que tiene flujo bidireccional, ¿sí?, para considerarlo así, forma parte de intercambio de aire que no genera intercambio gaseoso, ¿sí? Y entonces se reinhala en la siguiente inspiración, ¿sí? Y eso es el espacio muerto, ¿sí? Bueno, uno debería tratar de ahí, en esos pacientes donde ya no lo puede manejar con la frecuencia, o en forma simultánea, tratar de achicarlo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Sacando conectores, corrugados, cualquier cosa que aumente eso, ¿sí?, que sea posible sacarlo, o pasar a la humidificación activa, ¿sí? Eso es en general lo que nosotros hacemos. Y respecto a la humidificación activa, en un paciente todavía con COVID activo, ¿cómo es el mecanismo que usan de protección para el personal? ¿Agregan filtros? ¿O nos puedes contar un poco? Sí, nosotros lo que hicimos, no sé, Gastón, eso también, metete a ver para opinar. Nosotros lo que hicimos fue tratar de evitar la utilización, ¿sí? Lo evitamos. ¿Hasta qué costo o hasta qué precio pagamos? Bueno, nos estiramos un poquito en el pH, ¿sí?, en algunos pacientes, y a mí me gusta tenerlo más cerquita de 730, pero bueno, si a veces ya con frecuencia alta y demás lo teníamos un poquito por debajo, bueno, tratábamos de, en época así más pesada, evitarlo. Hicimos eso. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Y no, tratamos de, en ese paciente que dije, que tratamos de corregir la ventilación mecánica y el seteo, digo, ¿no? Y hay que ponerle, le ponemos. En uno de los lugares donde trabajo, tienen los sistemas Evacua de Fisher & Paykel, que son unas tubuladuras que están buenísimas, que no condensan. Lo hemos utilizado previo a la pandemia y un poco en alguno que otro paciente. Están buenísimas porque no condensan nada, entonces no tenés que abrir el circuito, y fue, digamos, fácil, o es fácil con esas tubuladuras hacerlo. Cuando ya no tenemos de esas en el otro lugar donde trabajo, no tenemos, bueno, ahí lo evito. Lo evité, digo, con estos pacientes. ¿Por qué? Porque ya empezar a abrir el circuito y demás, me parece que ahí nosotros priorizamos el cuidado de nuestro y de los colegas. Y se complica porque se empieza a mojar el filtro, porque ahora tenemos filtro en estos pacientes que antes por ahí no usábamos tanto, se nos empiezan a mojar los filtros. Y si se te aumenta el filtro, te aumenta la resistencia expiratoria y el paciente empieza a generar atrapamiento aéreo porque tiene frecuencia elevada. Y entonces ahí ya empezamos, le subieron las presiones. Y le subieron las presiones porque ahí está peor el paciente. No, no está peor. Vuelvo otra vez al circuito paciente-ventilador. ¿Sí? ¿Cómo es? Lo primero que tenemos que mirar nosotros. No sé, Gastón, si estás de acuerdo. Sí, coincido en casi todas las cosas que dijiste y me encanta que le pasen las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Es como que uno se siente un poco más identificado. Una de las cosas, uno de los problemas que tenemos a veces con los pacientes que ventilamos con 5 mililitros kilo peso, es que tenemos que aumentar mucho la frecuencia respiratoria. Y eso nos produce a veces atrapamiento aéreo. Y el atrapamiento aéreo, como todos sabemos, produce más inhomogeneidad. O sea, uno quiere que el aire se vaya hacia las zonas que están ventiladas o más homogéneas y no hacia zonas que están menos homogéneas. Y una de las estrategias para bajar el atrapamiento aéreo es, teniendo un volumen minuto alto y una frecuencia respiratoria alta, es reducir el tiempo inspiratorio. ¿Cuál es el tiempo inspiratorio mínimo al que ustedes tratan de lograr para tener una constante tiempo? O sea, tener unidades alveolares que se abran y que no tengan tanto movimiento cíclico, porque si uno pone un tiempo inspiratorio muy cortito, 0,3, 0,4, va a haber unidades alveolares que no va a lograr abrir.
que no va a lograr abrir. Y eso a veces es difícil de poder monitorearlo y de poder verlo, ¿sí? Eso es lo que nos pasa a veces, tener tiempos inspiratorios muy chiquitos para tratar de lograr atrapamiento aéreo. Sí, totalmente de acuerdo. Como, no sé, viste esos mandatos que te van pasando. Uno tiene como el 0,6 como valor Sí. mínimo, y ahí tratamos de movernos, 0,6 de TI y frecuencia hasta 35. Ese es como nuestro primer base 1, por decirlo de una manera. Ya cuando el paciente es más complejo, piensen que con eso ahí ya sacamos, Gastón, ahí ya tenés, si llegaste hasta ahí, tenés la gran mayoría de los pacientes, digo. Después queda un 10%, por poner un número, no sé, de pacientes que con eso no alcanza y hay que ofrecerle más, ¿sí? Digo para también sacar un poco de que no son lo habitual, digo, y que uno debe tratar de todo esto que fuimos diciendo, tratar de sostenerlo. Cuando ya se nos queman los papeles, bueno, nosotros yo priorizo a veces más subir más la frecuencia respiratoria. Es lo que hacemos nosotros, hemos ventilado con 40 de frecuencia respiratoria, y por ahí bajar hasta ahí 0,6, 0,5 de TI. Después está el tema de que el problema es justamente estos pulmones que son inhomogéneos, porque uno podría pensar también que el intercambio gaseoso no ocurre, el cambio total de la capacidad residual funcional, desde donde se genera el intercambio gaseoso, no es completo en cada ciclo respiratorio, sino que es como un continuo. Digo, el aire se va renovando de a poco, por decirlo de una manera, y desde esa capacidad residual funcional de cada unidad alveolar se va generando el cambio de CO2 y oxígeno con el capilar. Nosotros usamos hasta 0,5, te diría, no mucho menos, no mucho menos. Y usamos más frecuencia, te soy sincero, no vamos tan abajo con el tiempo inspiratorio. Y cómo evaluarlo después son gases, básicamente. Me parece que aquí sí o sí tenemos que ir a la muestra de gas y ver el efecto que tiene. No sé qué más se te ocurre, Gastón, ahí son pacientes súper complejos. No, a veces se complica con los pacientes que tienen acidosis metabólica. Nos empezó a pasar que con algunos pacientes con insuficiencia renal, vieron que en la segunda ola, no sé si les pasó a ustedes, nosotros tuvimos muchos pacientes con insuficiencia renal y con diálisis. Y esos pacientes tenían pH realmente bajos porque tenían acidosis metabólica. Entonces, ahí tuvimos una dicotomía y un problema y tuvimos que soportar ventilar pacientes con pH de 7,25, algunos de 7,20, tratando siempre de cuidarle el pulmón, porque era así, y tratando de hablar con la gente de nefro para que sea lo más exhaustiva posible. A veces hacíamos sesiones de diálisis de 4 a 5 horas para tratar de filtrar mejor y tratar de lograr mejores resultados. Eso es lo que nos pasó. Los que tenían menos de 7,20 de pH les poníamos bicarbonato para tratar de evitar algunas complicaciones inmediatas. Lamentablemente tuvimos que jugar con eso. Sí, destaco eso que decís claramente, siempre proteger el pulmón. Siempre, 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 prioricemos eso, ¿sí? Busquemos estrategias, digo, después si está por abajo de 7,20, bueno, veamos qué hacemos, pero de pH, ¿no? Pero siempre ventilación protectiva. Y Gastón agregó eso que decía, sí, la falla renal más la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ahí al paciente lo pone en jaque, ¿sí? Lo pone en jaque porque elimina menos CO2 y lo tenemos con bajo volumen, que le alcanzaba con frecuencia alta hasta ahora, pero cuando hacen la neumonía, ahí se nos complica. Sebastián, te hago otra consulta. En la imagen que mostraste se ve una pausa inspiratoria. Sí. Preferentemente también la usan como herramienta contra la hipoxemia, contra el CO2 alto. ¿Cuál es la herramienta por la que lo usan? Sí, ahí nosotros lo usamos como forma de ventilar a los pacientes, a todos, con distrés, sin distrés, al inicio de la ventilación mecánica, usamos curva cuadrada con algo de pausa. ¿Por qué? En fase de soporte total con el paciente, ¿no? Todavía sin esfuerzo respiratorio. Porque nos sirve como monitoreo, ¿sí? Monitoreo, una pausita ahí cuasi estática, ¿sí? 0,3 segundos, ¿sí? Nos permite a todos estar mirando todo el tiempo la diferencia entre pico, plató y PIP, ¿sí? Y ahí nos permite cualitativamente y cuantitativamente también
ver todo el tiempo la presión resistiva, que es la que se da entre plató y pico, y la presión elástica, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, lo usamos como parte de la estrategia de monitoreo que tenemos en los pacientes todo el tiempo. Después hay algo de esto publicado de, más que nada, cuando uno va a ver la literatura más vieja, habla más de la oxigenación, del impacto que tendría esto en la oxigenación con el aumento de la presión media. Eso, si uno le agrega tiempo inspiratorio, con pausa, digo, y aumenta el tiempo inspiratorio, podría aumentar la presión media. Esos trabajos por ahí son más viejitos. Lo que sí está claro es que se elimina CO2, eso sí está claro, ¿sí? Aumentar el tiempo, achicar el tiempo inspiratorio y completar el tiempo que nosotros queremos ventilar como pausa, ¿sí? Genera que el aire entre, esto es un poco lo que decía Gastón recién, entre más rápido y tenga más tiempo para el intercambio gaseoso, ¿sí? Y después salga, ¿sí? Que esté un rato ahí adentro, o que entre rápido y que después salga. Eso genera que, eso se llama tiempo medio de distribución, y genera que, sí, se pueda eliminar un poco más de CO2, ¿sí? Y puede formar parte de la estrategia, ¿sí? No es que lo hacemos en forma... con ese objetivo, pues nosotros ya lo usamos previamente, digo, pero sí, por ahí como a veces puede terminar siendo marginal, digo, si tengo para aumentarle 2 o 3 puntos la frecuencia respiratoria, ya está, ¿para qué le voy a agregar pausa si no la utilizo habitualmente? Y voy a complicar a mis colegas que no la usan, y eso me va a generar más problemas, ¿sí? Si puedo subir la frecuencia respiratoria, listo, ya está, 2 puntos y ya está, porque es mínimo, digo, el efecto que puede llegar a tener, o poco. Si ya lo utilizan, está piola, ¿sí? Por lo menos nosotros hacemos eso. ¿No? Recordamos que pueden preguntar cualquier consulta a los especialistas que tenemos hoy, Fabián Fredes y Marina Musico, a través del canal de YouTube y los medios de comunicación. Hay una pregunta, Seba, de Inés, que dice: aerosolterapia por circuito cerrado de aspiración. ¿Qué opinas? No tengo en mi lugar de trabajo, y no los he evaluado, no sé, yo no he encontrado mucho tampoco para leer de eso, no sé, Gastón o Carolina o algún otro. Vos te referís a los sistemas de aspiración cerrado que tienen un puerto conectado justo en la misma T. Sí, creo que hace referencia a eso. Sí, no los he probado directamente yo los elimino, elimino ese puerto y coloco un MDI chiquitito en línea que me permite, que iría por lo menos en el sentido del flujo, ¿no? Me da la sensación que al estar un poco inverso al flujo a lo mejor puede tener mayor impacto. No lo sé realmente, no he leído mucho de eso, pero coloco un MDI directamente con un pequeño conector, como para tratar de colocarlo en línea y poder dirigir el flujo hacia el sentido del tubo endotraqueal, y que la partícula entre por lo menos un poco más laminar y no tan turbulenta al tubo endotraqueal, ¿no? Eso es lo que uno piensa que podría llegar a funcionar. Sí, yo la consideración que hago de eso, digo, paciente que requiere broncodilatadores, en serio, esas cosas, tengo que ahí, sí, como dice Gastón, me tomo el trabajo de buscar algo que optimice la entrega. Lo otro parece más como para hacer de rutina, cosa que no está recomendada. Digo, si disminuye mucho la entrega, yo considero que disminuye un montón la entrega, bueno, por ahí no es el dispositivo mejor, y no lo uso de rutina. Ahora, el paciente que realmente lo necesito, bueno, me busco la aerocámara, me busco el MDI, lo pongo donde tenga que ir. Ahí tenemos un campo importante para ganar y para justificarlo. Otra consulta que tenemos: en pacientes con hipoxemia severa que utilizan maniobra de reclutamiento, ¿han colocado balones esofágicos? Flor, ¿cómo andás? No, en estos pacientes usamos balón esofágico en pre-pandemia. Con la pandemia, la verdad que lo dejamos de hacer. Al principio mucho por la exposición y por la carga de trabajo, lo dejamos de hacer. Hemos medido alguno que otro, pero no como estrategia ni de selección de PIB, ni de monitoreo invasivo. Y maniobras de reclutamiento, nosotros en las 2 unidades donde yo trabajo, tampoco las utilizamos. No las utilizamos de rutina,
y tampoco es algo que esté dentro de rutina, ¿no? Y obviamente, hipoxemia refractaria luego de, en algún paciente lo hemos probado marginalmente, pero a mí no me gusta mucho. A mí, es opinión mía, no importa. Pero lo mismo. Son maniobras que exponen al paciente a mucha presión, que traen, aunque la literatura ahí defienda un poco eso, traen complicaciones. Son menores algunas, es cierto, pero nosotros no las hacemos de rutina, y menos con estos pacientes. Tuvimos un número muy grande de barotrauma con estos pacientes, que creo que le ha pasado a todos, y la verdad que maniobras de reclutamiento de estos pacientes no me convence mucho. Pero bueno, ahí está Marina, creo también, no sé, Mari, si querés opinar. Hola, ¿cómo andan? Perdón que llegué tarde, ¿cómo están? Bueno, yo opino todo diferente de Seba, que es importante decirlo. Hola Seba, muy linda la presentación, escuché una por partes. Bueno, primero usamos humidificación activa, ¿no? Eso como una cosa que había quedado, la verdad que obviamente uno siempre intenta minimizarla porque la humidificación activa requiere de un montón de cuidado. Esto que decía Seba es clave. Si uno no tiene la posibilidad de tener esos dispositivos que evitan la condensación y de esa manera la apertura del circuito, la verdad que la cosa es compleja. Sin embargo, está claro que si uno tiene un EPP adecuado y si tiene filtro cepa mucho más, las chances de infección del personal de salud es muy baja. Entonces esto hay que jerarquizarlo. Digo, uno en el lugar que esté trabajando debe pedir por su EPP adecuado. Que cada vez se ha ido achicando, ¿no? Cada vez necesitamos menos cosas y nos vamos dando cuenta de que no era tan grave y que yo ahora uso unas antiparras que son bastante herméticas, barbijo y adentro. La verdad es que el camisolín es algo que todavía no se hacen usar, ¿no? Y los guantes son estándar, con lo cual la verdad que eso me parece que hay que repensarlo un poco. Y respecto a esta paciente obesa, justo el otro día hablábamos con Elisa Estensoro, que presentó el estudio de SATI-coronavirus, de SATI-COVID, y hablábamos justamente del número de veces que estos pacientes requirieron prono. Y a veces incluso avanzada su enfermedad. Digo, no en el momento agudo. En el momento agudo uno quizás estaba como un poco más permeable a pronarlo unas cuantas veces y de acuerdo a la respuesta repetirlos e incluso prolongar el tiempo de prono, si uno veía que el paciente tenía una recuperación de la PAFI un poquito más tardía, pero incluso, eso digamos, es algo que teníamos en la cabeza, pero sin embargo, nos ha pasado en pacientes incluso traqueostomizados, donde tuvimos que pronarlos tardíamente, día 20, ventilación mecánica, día 25, con buena respuesta. Entonces se nos queman un poco los papeles respecto de las indicaciones de prono. Entonces yo en esa paciente no dudaría, la paciente obesa, aunque sea una carga de trabajo, porque los obesos son más complejos de pronar, por supuesto, en volverla a pronar, ¿no? Hemos tenido pacientes con 6 ciclos, 7 de prono. Es así. Sí, estoy plenamente de acuerdo, Mari, con eso. El prono es un tema que lo hemos hablado con todo el mundo, hasta con Matías Acoche hemos tratado de hacer algo como para empezar a pensar qué hacer con el prono, cuántas veces pronarlo, y la respuesta que nos pareció más adecuada es que si sigue siendo efectivo en términos de oxigenación, los pacientes tienen que pronarse el tiempo que sea y la cantidad de veces que sea necesario. Y sigo pensando eso. No me queda muy claro el tiempo todavía, o sea, la cantidad de veces sí, pero lo del tiempo todavía no queda claro. Creo que más adelante a lo mejor van a empezar a salir algunos trabajitos que hablen de eso. Son muy poquitos los trabajos que hablan de eso, pero más adelante a lo mejor, qué sé yo, entendemos que el prono extendido puede no tener la funcionalidad o el resultado que tenía el trabajo del ProSeba, ¿no? Nosotros hemos extendido, pero también al haber tanto trabajo en la sala, también uno termina supinando en el momento que puede, y vemos que esto no resulta injuriante, ¿no? Ya cambiar un poco mirarlo desde la otra perspectiva y decir, bueno, quizás no le cambia tener
20 o 24, 16 o 22, pero por ahí en el momento en el que uno puede entrar a la sala y hacer un abordaje todo el equipo multidisciplinario, eso facilita mucho el abordaje. Entonces, si esto no es injuriante, pues bien, acomodémonos también a las necesidades del equipo de salud. Eso al menos hacemos nosotros. Sí, una de las cosas que nos llamó la atención, que me pasó en el hospital, pero también acá en el centro de Winning, son las lesiones de la cara. Empezamos no todos tienen geles o sistemas de protección de la cara, y hemos recibido pacientes de diversos sanatorios de todos lados, con prepaga, sin prepaga, con la cara destruida. Te juro, al principio nos llamó mucho la atención diciendo, ¿qué nivel de lesión? Y bueno, después vimos que no era uno, eran dos, eran tres, eran 10, eran 5. O sea, esa es una contra que yo veo en los pacientes con prono extendido, a lo mejor que el posicionamiento de la cara debe ser muy riguroso, debemos empezar a pedir en los hospitales públicos, a lo mejor que no tenemos los geles hidrocoloides para tratar de posicionar bien la cara y tratar de no lastimar o de eso. Y otra de las lesiones que vimos son lesiones plexuales. Muchísimas lesiones plexuales por la posición de los pacientes o el tiempo que estaban los pacientes en una misma posición. Nos llamó mucho la atención. La mayoría de los pacientes que vimos eran pacientes obesos, pero lesiones plexuales en pacientes con pronos extendidos o con múltiples repeticiones. Esas son cosas que vimos más frecuentemente en el centro de Winning de lo que veníamos viendo anteriormente. Gastón, Bueno, agrego un comentario, perdón, Mari, a eso, antes que pues sigan. Tuve leyendo, sí, tuvimos 2 pacientes así. Y de hecho uno de los médicos que trabaja en un centro de eso nos mandó un videito de una paciente bailando, ya desvinculada, canulada, pero el brazo no lo podía levantar. Horrible. Y nada, leyendo un poco de eso, algunas cosas de los anestesistas, ellos no recomiendan nunca, por nada del mundo, mantener al paciente con el brazo por arriba de los 90 grados. Mira, Nunca. Es como... es como un la dogma. Biblia es un dogma para ellos. Claro. Y nosotros, con la posición del nadador, no lo tenemos muy en claro eso. Tal Digo, cual. porque uno va siempre se cayó el brazo, traccionó, lo tiraron, sí, pero muchas veces nosotros, nada, no encuentro al paciente, las camas que son angostas, por ahí, eso de tratar de tenerlo ahí, a veces no es ahí y es más arriba. Así que estoy tratando de encontrar algún ahí anestesista que nos charle un poco de eso. Es interesante para revisarlo, porque pasa. Tuvimos 2 pacientes nosotros. de todos Por lo modos, menos Seba, identificado. ¿Eh? de todos modos, Seba, cuando uno Sí. va a la descripción de la estricta de la posición del nadador, no supera los 90 grados. Sí, pero Lo que viste pasa es que... que no, claro, en la práctica diaria, bastante que le cambio el brazo, uno piensa, ¿no? Aunque sea por turno. Entonces, se pierde, pero si uno va a Viste la que nosotros somos más cuadrados, listo, los brazos abajo, chao. Claro, Listo. bueno, hay bastantes descripciones del prono con los brazos abajo. Sí. De hecho, los pacientes y quería remarcar algo, Gastón, de lo que vos mencionabas. Nosotros tenemos los geles y los hemos dejado de utilizar porque la verdad que teníamos más complicaciones que sin los geles. Nosotros hay distintas formas. En el paciente que tiene, y capaz que hay que empezar a escribir de esto, porque no está tan claro en la bibliografía, los pacientes que tienen buena movilización cervical, wow, dije todas palabras que nunca uso, movilización y cervical, en los que suelen ser los pacientes jóvenes, la verdad es que ni siquiera uno debería sacarlos de la cama, porque uno fácilmente puede traccionar un poquito de los hombros y girarles la cabeza de un lado hacia el otro, y de esa manera no tendría tantas lesiones en la frente, que es donde más se lesionan, ¿no? O en la boca, o en la cara, digamos, en los pómulos, quise decir. Y el caso del paciente que no gira la cabeza, que es una amplia población también, pues bien, ahí sí, retirarle la cabeza por fuera del colchón. Nosotros en algunos pacientes les ponemos la mesita y ahí arriba unas almohadas,
que puedan apoyar y puedan, aunque sea, girar un poquito, y ahí queda más libre el tubo, no sé si me explico. Digamos, hay mucha cosa ahí artesanal, adaptada a cada paciente, no sé si justamente con los geles nos ha ido mal, porque terminaba quedando el paciente ahí y tenía muchísimo más edema, muchísima más presión, porque no lo puedes mover con el gel. Entonces, yo no sé, Seba, ¿ustedes lo usan el gel? Nosotros no pronábamos tanto, y bueno, ahora sí, obviamente, pero yo siempre prefiero no ponerle nada, porque es lo que vos decías. Me gusta escuchar a alguien que opine lo mismo, pero no medido, yo qué sé. Siempre era, no, que vamos a comprar los gel, no quiero nada de eso. Cuídenlo, muévanlo mucho y ya está. Y sí, compraron igualmente, porque lo que decía Gastón, los pacientes se lesionaron con 48 horas, igual, y con gel veo que se lesionan igual o más. Así que no nos cambiaron mucho. No nos cambiaron mucho. Otro debate también, Go Simón pregunta, TQT y Prono. Dilatamos el tiempo de la TQT, si aún responde el Prono. ¿Qué les parece? Yo no escuché, perdón. Traqueostomía y prono. Ah, sí, tuvimos uno, chicos. Nada, una experiencia rarísima, dificilísimo. Usamos la técnica que les conté, ¿no? De retirar la cabeza del paciente por fuera del colchón, de modo tal de dejar libre, digamos, la mayor cantidad posible y apoyarla en una mesita. Entonces ahí te queda, es cabeza y bueno, y cuello, ¿no? Y ahí te queda más chance también no es necesario tanto el movimiento, o sí, de acuerdo a las horas que esté, pero sí, es bastante más complejo. Uno pensaría que no inicialmente, o por ahí no tenemos cancha, ¿no? Porque programamos poco. No, pero ahí podrías hacer un prono con una leve rotación, ¿viste? O sea, no necesitas ponerlo en un prono, sino con una leve rotación, tratando que la cánula de traqueostomía mire hacia un determinado sector, y podés ir jugando con la posición un poco del paciente, porque no necesariamente tiene que estar totalmente en prono. Como una especie de prono con un decúbito despacito, tratando de acceder a la vía aérea. Nosotros también tuvimos un paciente traqueostomizado que el día 20 y algo le cayó la PAFE, le cayó la PAFE, le cayó la PAFE, y íbamos a pronarlo. Y lo pronamos, tenía 120 y el tipo mejoró. Y la experiencia fue más o menos como decís vos, no lo lateral, tratando de poder acceder, y un leve decúbito. Entonces ahí nos permitía acceder, no solo mirar la cánula, sino poder aspirarlo, higienizarlo y todo lo que quisimos hacer. Y ese el paciente funcionó, salió. Sí, sí, ahí también siempre tiro para nuestro lado. Función del kinesiólogo, implementar todo lo que sea el cuidado de la vía aérea, ¿sí? Porque ese paciente, sí, ponerlo en prono, traqueostomizarlo, prono, no sé si cualquiera, pero no es muy difícil. Le ponemos eso, listo. Pero después hay que aspirarlo, el sistema de unificación tiene que estar ahí abajo metido también, hay que higienizarlo. No es tan fácil, digo, ahí tenemos que intervenir nosotros mucho, me parece, ¿sí? Una cosa que... Sí, Gastón. Una cosa que quería contarles, o que quería hablar también, porque lo dijo Seba, por el tema de la presión del CAF y eso, puede que me pase a mí, pero en el centro de Winning estamos viendo muchísimas lesiones traqueales, más de lo que habitualmente vemos en función de los pacientes, del ingreso de los pacientes traqueostomizados. Y las lesiones son estenosis, granulomas, colapso dinámico. Colapso dinámico, estamos viendo todos los pacientes traqueostomizados tienen colapso dinámico, cosa que no nos pasaba antes y ahora sí lo salimos a buscar y lo tienen. Granulomas, lesiones traqueales. Y uno viendo concomitantemente granulomas, lesiones traqueales, de la fuga del CAF. Entonces, creo pensar erróneamente de que sobreinflábamos en parte el CAF y que eso podría haber tenido parte de las lesiones. Me parece que es un error nuestro, a lo mejor si usamos esa política, no digo que todos la hayan usado, pero hablando, viendo muchas radiografías y poniéndonos a ver las radiografías previas de los pacientes, el CAF estaba terriblemente sobreinflado. Entonces dijimos, mirá lo que pasa. Entonces nos pasó a empezar a tener lesiones
de pacientes que estaban traqueostomizados en el hospital, y acá en el centro de Winning vemos muchísimas lesiones de esos pacientes COVID. Ahora estamos recibiendo solamente pacientes COVID, pero creo que nos excedimos a veces en inflar el CAF o en el posicionamiento del tubo o en el tiempo del tubo endotraqueal. Esa es una gran discusión que por suerte debe haber cambiado, o ha cambiado, de cuándo hacer la traqueostomía. Al principio no lo sabíamos y empezaron a salir algunos consensos. Nosotros sacamos algunos consensos para determinar cuándo hacer la traqueostomía, pero creo que eso debería estar en revisión, se va a volver a revisar, porque creo que a lo mejor la traqueostomía un poco más temprana podría haber evitado parte de estas lesiones que tuvimos con el uso prolongado de pacientes con tubos endotraqueales. Si uno revisa las historias clínicas de los pacientes que vinieron al centro de Winning, había pacientes que tuvieron 32 días el tubo, 33 días el tubo, 28 días el tubo, porque estamos haciendo un trabajo de COVID y centro de Winning, entonces estamos obligados a saber cuánto lo traqueostomizaron, y cuando ingresó el paciente veíamos que muchos pacientes tenían 30 días de tubo endotraqueal. Y A eso nosotros nos pasó seguramente lo lo mismo, vamos a ver ¿eh? más adelante con lesiones. A nosotros Sí, en sí. La Plata nos pasó exactamente lo mismo, todas lesiones braquiales muchísimas, y la realidad es que recién este año empezamos como a entrar y a empezar a medir el balón con todos los pacientes como rutina, como lo hacíamos antes, ¿no? Pero me parece que también era un poco lo que decís, el año pasado por ahí un poco de desconocimiento, miedo, llegábamos y lo primero que hacíamos era inflar el balón antes de hacer alguna maniobra con el paciente. Y por ahí estos cuidados se empezaron a implementar más este año con un poco ya, no sé si pérdida de miedo, me parece. Paula Grossini nos comenta en YouTube: ¿las lesiones tendrán que ver con la presión del balón y la posición de prono? ¿Qué creen? Sí, podría ser, la verdad no lo sé. Creo que los días de ventilación mecánica pueden jugar un rol importante. Gente no tan experta cuidando a estos pacientes, poco cuidado por el volumen de pacientes, lo que decía Gastón, a veces multifactorial. Sí. Bueno, si les parece, pasamos al caso clínico de Marina. ¿Sí, Marina? Donde no hay tubos endotraqueales, así que todas estas complicaciones no van a estar, va a haber Todo otras. felicidad, todo felicidad. Dejamos con tu caso. Gracias. Bueno, dale. Ahí estoy compartiendo. ¿Lo ven? ¿Ven bien? Bueno, Sí, perfecto. muchas gracias por la convocatoria. Bueno, yo soy Marina Usico. Ahí están algunas flores. Bien, mi idea era presentar un caso que no es el habitual, porque uno cuando presenta un caso no presenta lo habitual, pero después la forma de trabajo con estos pacientes que nosotros hemos tenido sí es la habitual. Entonces eso es lo que me parece que hay para rescatar. Digo, el caso es súper anecdótico. Esperen que voy a minimizar acá si no los veo, y veo el power. Bien, este es un paciente varón de 37 años con antecedentes de broncoespasmo, un episodio al año, o sea, una cosa muy rara. Testigo de Jehová, gota y algo de sobrepeso, un body mass index, ahí lo tienen, de 30 puntos, recuerden 30.4, por encima de 30 entonces es sobrepeso, obesidad mejor dicho. Bueno, que ingresa el 19 de julio a clínica médica por fiebre, requerimiento de oxígeno con cánula de bajo flujo, disnea ante los movimientos. Y el 22 del 7 ingresa a la terapia intensiva. En general, estos pacientes en la primera ola nos llegaban con cánula bajo flujo y en la segunda ola nos llegaban con máscara de reservorio. Es decir, cambió el grupo de pacientes que llegaba a la terapia intensiva por, bueno, número de pacientes, ¿no? Tenía una tomografía del centro donde él se había internado inicialmente, a la que no pude acceder, perdón. Tengo unas plaquitas de tórax igual para compensar. Y nosotros arrancamos el tratamiento con nuestro estándar para estos pacientes, que es cánula de alto flujo. Empezamos con 60 litros por minuto y la FIO necesaria para una saturación por encima de 92%. Utilizamos el Pronovigil, tenemos una asistencia a los pacientes en Pronovigil bastante importante, digamos, asistimos e insistimos en esto.
Este paciente en particular tuvo tiene hoy, espero que siga teniendo ahora, no lo veo hoy, una tolerancia y una adherencia al tratamiento pocas veces vista. La mayoría de nuestros pacientes que están en estas condiciones y que, digamos, toleran al menos los primeros días de alto flujo, toleran, de acuerdo al paciente, ¿no? Pero entre 12 o 10, 12 horas de prono por día, despiertos, y ahí, bueno, nosotros les explicamos los que creemos son los beneficios de la posición prona, y por supuesto que valoramos la respuesta a la posición prona, es decir, que el paciente cuando esté en prono mejore la saturación en un porcentaje X, ¿no? Eso no está estipulado, porque tampoco está estipulado, y recién tocaban el tema, qué es respuesta en prono en pacientes ventilados y sedados, digo, ¿no? Si el paciente mejora la PAFI, esto podríamos decir que es respuesta, pero no tenemos claro si tiene que mejorar un 10, un 20. Hay algunos trabajitos que proponen un 20%. Bueno, nosotros, en la medida que mejore la SAFI, que es lo que podemos tener bedside de estos pacientes, los asistimos en el prono. Bueno, esto implica, por supuesto, la utilización, los cambios posicionales, la utilización de almohadas, les enseñamos también esto que decía recién Gastón del 3/4 de decúbito, ¿no? Para cuando, o el decúbito lateral en los momentos de alimentación. Tratamos de ser muy insistentes en respetar el ritmo sueño-vigilia de estos pacientes, porque la verdad que esta enfermedad, como todos sabemos, es larga, incluso en aquellos pacientes que están con medidas no invasivas. Entonces procuramos que duerman por la noche, que durante el día hagan algunas actividades. Al principio, por supuesto que no podemos ni sentarlos, ni desarrollar ninguna actividad, pero sí estimularlos para algunas otras cuestiones durante el día, que ahora les voy a contar. Para la tolerancia al prono implementamos analgésicos. El que más utilizamos es el fentanilo, hemos utilizado otros, pero ese es el que más utilizamos nosotros. En aquellos pacientes que requieren una fracción inspirada de oxígeno elevada, también utilizamos la sonda vesical. Esto la verdad es que, bueno, es contradictorio en términos de que una de las, digamos, de los beneficios, si uno quiere, de las utilizaciones de la utilización de medidas no invasivas es evitar o limitar o disminuir las infecciones, y bueno, cada vez que uno coloca una sonda, una vía, bueno, un tubo ni hablar, uno podría predisponer a infecciones intrahospitalarias, pero bueno, la verdad es que los pacientes que tienen que estar quietitos boca abajo un par de días, 5 o 6, nuestra mediana es 5 días, pero bueno, algunos más, la verdad es que evitarles el esfuerzo que implica orinar, la verdad es que nos ayuda un montón, y hemos aprendido, esto fuimos como modelándolo, ¿no? Por supuesto, a lo largo de la pandemia. También les hacemos restricción alimentaria, pobres nuestros pacientes, pero la verdad es que no tienen mucho hambre, entonces intentamos, bueno, darles agua, por supuesto que tienen una vía, y además les damos suplementos dietarios, los que combinamos con algún puré de frutas o o algún flan o alguna cosa que les guste, pero sí 4 de estos suplementos dietarios diarios, ¿no? Hacemos un control estricto de la temperatura. Esto es el paciente que supera los 37,2, 37,3, ya recibe un tratamiento médico para ello y para disminuir la temperatura, por el impacto, ¿no?, que esto tienen los pacientes con COVID. Seguramente lo han visto, los pacientes que tienen más de 37 grados, ni hablar 38 grados, la verdad que aumenta mucho la carga respiratoria, y por eso es que somos estrictos en su manejo. Y después tratamos de asistir en las actividades de la vida diaria, en la medida que los pacientes puedan, y en las actividades recreativas. Hemos conocido algunas estrategias, como algunos cuentos en Spotify, que escuchan música, por supuesto, les cambiamos la cama de lugar para que puedan ver la tele, y tratamos de que limiten el uso del celular, ¿no? Esto tiene que ver con los contactos, con la ansiedad que esto genera y demás, ¿no? Les damos algunos tips para que se comuniquen con una persona en particular y no tengan que hablar con todos, y de esta manera poder limitarlo. Sí, trabajamos mucho en el clearance de las narinas. La verdad que el alto flujo y la fracción inspirada de oxígeno por muchos días suelen lesionar la mucosa, entonces les damos algunos sprays y les hacemos el clearance de las narinas. En ese momento le retiramos la cánula, le ponemos un reservorio, y ellos pueden sonarse la nariz y demás, y de esa manera
se sienten mucho mejor, sobre todo aquellos que no desarrollan estas lesiones con sangrado. Y para algunas movilizaciones, como los cambios de posición, de cúbito al lateral o del lateral nuevamente al prono, a veces utilizamos una máscara de reservorio por encima del alto flujo, incluso en pacientes que tienen una FiO2 de 1, porque bueno, claramente esos pacientes en ese momento van a respirar por la boca, y aunque no tengan un flujo más alto de 60, donde si uno tiene un flujo por la nariz de 60 con una FiO2 X, probablemente si uno tome aire por la boca, ese aire no entre con el mismo flujo de 60 litros minutos, algo que no esté muy disneico. Entonces la FiO2 probablemente se mezcle poquito. Pero bueno, hemos visto, y hay algún trabajito publicado, de esta estrategia, ¿no? Para asegurarnos y evitar la desaturación, colocar una máscara de reservorio por encima del alto flujo. Bueno, y para aquellos que por ahí no están tan avesados en el uso del alto flujo, que no lo conozcan, este es uno de los sistemas que utilizamos. Ustedes saben que pueden ser sistemas específicos de alto flujo, pueden ser flumeters de alto flujo, que vengan con un fiómetro, pueden ser también respiradores, que tengan el módulo de oxigenoterapia de alto flujo. Esos parecen los que más estables tienen la FiO2 en el tiempo. Este es el que más utilizamos nosotros, pero también utilizamos respiradores. Bueno, y nosotros lo que seteamos es la temperatura, el flujo y la FiO2, ¿no? Que va a través de esta tubuladura. Recordemos que las cánulas de alto flujo están todas con humidificación activa. Este no es el paciente en cuestión, estas fotos son solo para, porque de hecho creo que nunca estuvo boca arriba desde que yo a la terapia intensiva, pobre. Y bueno, recordar que todas entonces tienen la humidificación activa. Y respecto estrictamente, acá voy a pasar, de la cánula en sí misma, fíjense, este paciente tiene una sonda, este paciente la utilizó, la cánula de alto flujo en el periodo post-extubación de COVID. Y funciona, digo, porque habitualmente dudamos de poner una sonda y demás. Por supuesto, en los que ventilan espontáneamente no la utilizamos, pero sí después en los que son post-extubación, que ya vienen capaz con la sonda, la dejamos. Y lo que les quería contar, bueno, respecto a las cánulas de alto flujo, hay de distintas marcas y demás, pero recordar que el tamaño de la cánula no debería superar el 50% de la luz de la narina, por eso uno debe utilizar el tamaño adecuado. Empezamos a utilizar cánulas un poquito más grandes en esta segunda ola, porque nos parecía que las otras, muchas veces uno tiene cuidado y procura elegir un talle M para evitar que sea incómoda y demás, y los pacientes a veces se sienten más cómodas con un talle L, aunque esto no respete exactamente esto del 50%, ¿no? Muy bien, y además de estas cosas que les contaba, se hace un tratamiento médico de las cuestiones que ustedes ya saben, respecto de la valoración, digo, del tratamiento médico del COVID, que ha ido variando a lo largo del tiempo. Dexametasona parece un estándar of care, ahora salieron algunas otras terapéuticas, como el tocilizumab, bueno, etc. Pero después de práctica diaria, dipirona o paracetamol, como yo les contaba, en caso de que tengan más de 37,2, 37,3. Bueno, la mayoría de nuestros pacientes están antiagregados. Este paciente puntualmente, ahora les voy a mostrar unas curvitas de los medidores inflamatorios, pero a partir del 26 del 7, es decir, él ingresó el 22, 4 días después, tuvo un incremento del dímero D, así que ahí directamente se anticoaguló, o sea, se incrementó la dosis de heparina. Casi todos reciben codelasa porque tienen, la verdad, mucha tos, y además de eso, esa tos les genera, bueno, una pérdida de la capacidad residual funcional, y con eso de saturación, además de mucha molestia. Como yo les decía, para intentar mantener esto del ritmo sueño-vigilia, porque si no estos pacientes, imagínense, muchos días con el oxígeno en prono, sin poder bañarse, sin poder ir al baño, comiendo re poquito, digo, es una situación muy incómoda. Entonces, perdón, tratamos de que sí, durante la noche puedan descansar, y utilizamos las drogas melatonina también, que sean necesarias, ¿no? Bueno, el fentanilo ya les conté, u otro opioide para el dolor, en caso de que lo tengan. La mayoría de nuestros pacientes tienen dolor, nadie puede estar boca abajo 16 horas al día y que no le duela la espalda, digo, han sido muy pocos los que no han sufrido dolor, y la verdad que toleran muy bien con dosis bajas de fentanilo. Precedex para la ansiedad, dexmedetomidina es la droga, ese es el nombre comercial, en aquellos pacientes ansiosos con intolerancia por todas las causas que yo les contaba previamente.
lo utilizamos, les conté ya del spray nasal, y 2 palabritas de estos suplementos orales que son ricos en calorías, proteínas y vitaminas, y esto es bastante útil en términos de mantenerles un aporte calórico suficiente. Bueno, esto es nuestro paciente. Como les contaba, no pudimos acceder a la tomografía, y la verdad es que este paciente subió bastante rápido a la terapia intensiva, entonces tampoco hubo mucha chance de hacerle tomografía. Tampoco suman tanto, ¿no? A la fecha. Bueno, esta es la placa del 22/7 y esta es la del 30/7. Bueno, infiltrados bilaterales, no ha cambiado demasiado. Algo de elevación del hemidiafragma derecho, en fin. Bueno, estos son los niveles de ferritina, ¿no? Bueno, estos que vamos a ver acá son los marcadores inflamatorios, porque cuando uno pone un paciente en prono y este paciente empieza a no mejorar, como nos está pasando, porque este paciente la verdad es que todavía tiene un final abierto, ya les contaré por redes qué pasó, si alguien quiere saber. La verdad que uno trata de mirar las cosas que mira habitualmente en los pacientes que ventilan espontáneamente, en términos de frecuencia respiratoria, de saturación, de PAFI, si uno quisiera con el alto flujo, de índice ROX, ahora se los muestro en un ratito. Y uno complementa, por supuesto, con el laboratorio, ¿no? Y ustedes saben que los mediadores inflamatorios parecen ser bastante relevantes de la evolución de estos pacientes, ¿no? Hay algo escrito de esto también. Bueno, fíjense, la ferritina ingresó a la terapia intensiva, fíjense, el 22 con 4.186, ¿no? La verdad, los niveles de ferritina muy altos desde el ingreso, un paciente muy, muy grave. Fíjense que tuvo su pico el día 24 de julio y luego empezó a descender, ¿no? Y hoy creo que fue el peor día de este paciente, y ahora les voy a contar por qué, y tiene 1.898 de ferritina, o sea, la verdad que ha bajado, ¿no? La PCR tuvo un comportamiento muy similar, la LDH no la vamos a mirar porque solo tenemos hasta el 26 de julio, pero también parámetros elevados, y el dímero D, que es ustedes saben que es cuando se rompe el fibrinógeno, digamos, una de esas partecitas de las proteínas es el dímero D, y eso es lo que se dosa, y es muy común que se incrementen en los pacientes que tienen TBP o TEP o trombosis en general, y ustedes saben que puede incrementarse por otras razones, por eso también se lo considera un mediador inflamatorio, pero básicamente en este caso, en el COVID, digamos, en esta enfermedad parece ser una expresión muy clara de trombosis. Y en este paciente, fíjense que ingresó con dímeros D muy bajitos, de 0,73, y llegó al 27 de julio con casi 4 puntos, ¿no? Ahí es donde, bueno, yo les contaba que se anticoagula. Y ahora ya empezó a bajar también. Entonces, por estos mediadores inflamatorios, la verdad que la LDH no tenemos, el dímero D está bastante alto, nos da un poco de miedo, y en cambio, respecto de los mediadores inflamatorios de la ferritina y la PCR, uno diría, bueno, yo lo dejo en prono, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas otras cosas. ¿Qué pasó en términos de la oxigenación? Fíjense, desde que ingresó a la terapia intensiva tiene menos de 100 de PAFI o 100 de SAFI, lo que a ustedes les guste más. Y la verdad es que estos son los pacientes que uno tiene más dudas, ¿no? Por eso lo traje, no es el paciente habitual. No es que la mayoría de los pacientes que tenemos en prono y alto flujo tienen menos de 100 de PAFI y de SAFI durante 5 días seguidos, ¿no? Pero bueno, hoy tuvo 70 de PAFI. Y les decía que, bueno, y el índice ROX, que yo la verdad que me parece un índice que no me gusta mucho usarlo, porque fíjense la variabilidad, ¿no? Digo, la frecuencia respiratoria es per se un parámetro tremendamente variable, y la SAFI también, digamos, ante los cambios posicionales, cambia enormemente. Entonces, me pregunto cuán estable es el índice ROX. De hecho, cuando uno repasa la bibliografía, sea de COVID o previa, uno ve que los puntos de corte son variables. Algunos hablan por encima de 5,07, eso es éxito, a las 12 horas. Bueno, fíjense la cantidad de números que hay ahí diferentes en un paciente que viene en un plató, ¿no? Si me preguntan cómo está, yo creo que hace 5 días que está en un plató. Lo bueno y lo malo de esto, ¿no?
Y bueno, uno mira estos datos y la verdad que te dan ganas de salir corriendo y de sacar al paciente del prono y probablemente ventilarlo. ¿Qué otras cosas miramos, ¿no? Para tomar esta decisión de la intubación y la ventilación mecánica? Bueno, la utilización de los músculos accesorios. Ustedes saben que un gran fantasma de las medidas no invasivas en general es que el paciente haga esto de la injuria autoinfligida, ¿no? Esto sería como el BILI que pasa en ventilación mecánica, pero esto asociado a la presión transpulmonar que genera el paciente en las áreas sobre todo de mayor lesión. Y ahí es donde tenemos poco para explorar, porque digo, apenas le damos de comer a estos pacientes, difícilmente le podamos poner un balón esofágico y medir esto, a ver si efectivamente esa presión transpulmonar es injuriante. Entonces nos guiamos mucho por la utilización de los músculos accesorios y somos como muy, los ponemos en decúbito lateral y los miramos un rato a ver si efectivamente empiezan a lo largo del día a utilizar músculos accesorios, y esto junto a la hipoxemia, bueno, ya parece una clara indicación, ¿no? De ventilación mecánica invasiva. Y después algo que es claro es la tolerancia del paciente. Hay pacientes que les hemos colocado, como ese paciente que yo les mostraba en la diapositiva, que les hemos colocado la cánula de alto flujo y ni siquiera toleran el flujo porque les hace ruido, porque les molesta la nariz. Bueno, y hay otros pacientes que les ponemos el alto flujo, se ponen boca abajo y uno no entiende cómo lo soportan esto en el tiempo. Así que esto es muy variable. Por supuesto que hay criterios de falla que que conocemos previos al COVID, ¿no? En las medidas de implementación de medidas no invasivas. La falla de órganos, digo, si el paciente desarrolla distintas fallas de órganos, quizás la más importante sea la hemodinámica, bueno, esto contraindica fuertemente la utilización de medidas no invasivas. Podemos pensar también en las fallas de otros órganos, ¿no? La falla neurológica, digo, pacientes que empiezan a estar delirantes. Esto también puede ser hipoperfusión y con eso indicación de intubación y ventilación mecánica. Así que la verdad que en el abordaje de estos pacientes se necesita pensar muy bien y evaluar muy bien cada una de las estrategias. Bueno, este sí es el paciente que les estoy contando. Ahí está en prono, esta es la kinesióloga. La verdad es que es un paciente por ahí raro, ¿no? En términos de la gran adherencia que tiene, y la verdad es que nosotros lo sostenemos mucho en términos de presencia y de asistencia, y le hablamos de costado, y le intentamos dar un yogur, y si no quieres un flan, y bueno, y que tome, usamos Ensure, pero pueden usar otro, digo, somos bastante dedicados en este punto. Y bueno, y estas medidas nos vienen funcionando a nosotros, tenemos una tasa de intubación baja de estos pacientes, no de que es claramente muy grave, pero sí en la mayoría que han entrado al alto flujo y pronovigil, porque tenemos un equipo multidisciplinario que está subido a esta estrategia, y todos participamos de forma muy activa y conocemos el protocolo, ¿no? Esto es médicos, kinesiólogos y enfermeros sobre todo, y no hay nadie que vaya y nos costó, digo esto, al principio, bueno, nos cuesta todo y todavía estar convencidos en algunas situaciones, ¿no? Pero al principio mucho más, estábamos explorando esta situación, pero nos dábamos cuenta que a veces intubábamos pacientes que solamente tenían hipoxemia y ni siquiera estaban taquipnéicos, no tenían otra falla de órganos, y lo seguimos haciendo. Digo, hay situaciones en las que si el paciente no puede tener 90 de saturación, por más oxígeno que yo le ponga, prono, y todas estas cuestiones que les conté, pues bien, se tendrá que intubar y ventilar, es una indicación. Pero nos hacía mucho ruido, por eso es que empezamos con estas estrategias. Y nos costó, por supuesto, ir convenciendo a todo el equipo tratante, kinesiólogos, médicos, enfermeros, la reticencia de la que hablaba Carolina recién respecto de ingresar a la habitación y medir el balón, imagínense en un paciente despierto, ¿no? Y ayudarlo a ponerse en prono y que se le corría la cánula y que estaba este tema de que si el flujo ese de aire me tocaba la cara, yo me iba a contagiar COVID. Ahora sabemos que si usamos un EPP adecuado esto no va a pasar, y que por supuesto existen recomendaciones respecto de la utilización de filtro cepa o de poder abrir la ventana y ventilar el área. Bueno, flujo laminar no tiene casi nadie. Bueno, ¿y cuál sería? Este paciente está hoy en esta situación que les contaba, ¿no? Probablemente esté cursando una infección intrahospitalaria, hoy le indicaron antibióticos, venía virgen de antibióticos, rarísimo. Así que bueno, es como, tiene una puertita abierta, pero como les contaba,
no es el paciente el paciente como disparador, pero sí la estrategia lo que les quería contar. Y por ahí, como comentario de los beneficios de las medidas no invasivas, evita las complicaciones asociadas a la intubación, y esto tiene que ver con todas las lesiones que recién mencionábamos, ¿no? Además de la pérdida de dientes, igual, varias complicaciones. Las complicaciones asociadas a las pérdidas de los mecanismos de defensa, y esto tiene que ver con las infecciones. Ustedes saben que los pacientes COVID están especialmente especialmente incremento de las infecciones, ya sea asociadas a catéter o vesical, o por la sonda vesical, digamos, urinarias, o de la vía respiratoria, ¿no? Y la verdad es que muchas de estas nos llevan a la muerte. Complicaciones neurológicas, los pacientes que están en prono y por más de que puedan recibir algo para la ansiedad y demás, no reciben benzodiazepinas, bloqueantes, con las complicaciones neurológicas que esto traen, delirium y demás. Estos pacientes tienen una estadía más corta en la terapia intensiva y hospitalaria. Los costos, la verdad es que no están evaluados. Uno creería que ya por el solo hecho de estar menos tiempo en la terapia intensiva, los costos deberían ser menores. Y por supuesto tienen menos complicaciones, al menos teóricas, ¿no? A largo plazo, por no haber recibido intubación y ventilación mecánica. Me parece importante destacar que la evidencia todavía no va muy a favor de la utilización de estas medidas no invasivas, ¿no? Pero la evidencia tampoco estaba antes, digo, ¿no? Si uno piensa en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, que utilizaban cánula de alto flujo previo al inicio de la pandemia, ¿sobre qué estudios nos basábamos? Sobre estudios negativos, ¿no? La verdad es que el Florali, que es el estudio más importante, en el que se intentó utilizar, recuerdan, en alto flujo versus la BNI versus el oxígeno suplementario en pacientes fundamentalmente con neumonía. Ese estudio en su outcome primario es negativo, es un estudio negativo. Así que, y si en el outcome secundario y en el subgrupo de pacientes que tienen PAFI menos de 200, bueno, ahí encuentra algunos resultados positivos. Pero la verdad es que no teníamos evidencia antes y tampoco la tenemos ahora, y esto no es menor. Digo, uno debe ir como con mucho cuidado con estos pacientes por justamente la posibilidad de dañar, ¿no? Así que bueno, hasta acá mi caso clínico. Voy a dejar de compartir pantalla. Marina, la verdad que, bueno, primero que te escucho, me encanta porque nos pasa, bueno, yo estoy en el San Martín de la Plata y la verdad que fue cuando nosotros decidimos hacer alto flujo, fue como en contra de todo, ¿no? De todos los terapistas, yo estaba loca porque en realidad, te digo más, mi primera experiencia con CAFO fue con Marisol Lais en el Argerich, cuando yo hacía guardias aquí. Así que yo, después de eso, me creía que iba a poder contra el mundo, ¿viste? Y bueno, y empezamos a hacer con respiradores chinos, nada que ver, o sea que ni siquiera es que teníamos a ciencia cierta cuánto flujo entregaban, ni la FI, o sea, fue como en pleno pico, ¿no es cierto? Pero sí nos pasó esto de que un poco también por necesidad, porque teníamos la terapia llena al 100%, se habían abierto salas, obviamente camas supernumerarias de terapia, de emergente, de unidad coronaria, no había forma, y habíamos empezado a derivar pacientes, entonces dijimos, bueno, evidentemente tenemos que darle una chance más a estos pacientes que eran un gris, que eran un NIC, que escuchaba decir recién que ventilaban muchos pacientes, incluso con frecuencias respiratorias. Yo he visto ventilar pacientes con 25 frecuencias respiratorias y capaz que la saturación no estaba tan mal, pero ellos decían, no, se va a poner peor, lo vamos a ventilar por las dudas, y eso por las dudas implicaba capaz que, no sé, meses del paciente y horrible, con todas las complicaciones, y quien no también llegaba obviamente a la muerte. Y bueno, a mí lo que de todo esto que dijiste es, bueno, principalmente eso en un lugar donde no sé si estábamos preparados, pero sí pudimos hacerlo en un ala que no teníamos filtro cepa, pero con mucha ventilación, donde teníamos una circulación de aire bárbara, y abrías las ventanas y también, no sé, yo me compré una máscara de esas 3M que dije, bueno, acá no me va a entrar ni un bicho, nada, y todo el EPP perfecto, y así empezamos. Y la verdad es que nos fue tan bien, que la terapia se empezó a abrir con esto, ¿viste? Y nos dimos cuenta que de la tasa de mortalidad que tenía nuestra terapia, que era un 20%, a nosotros se nos iban de alta el 60% de los pacientes caminando, ¿viste? Incluso
los citábamos después del alta para verlos. La verdad que fue una experiencia que para mí única y me sentí muy orgullosa del equipo tal cual como vos decís, ¿no? Porque esto no es de uno, sino de todo el equipo. Y yo tengo una consulta por ahí que a mí todavía me cuesta mucho darme cuenta, ¿hasta cuándo los esperás, no? Porque son pacientes que por ahí, esto que te pasa a vos, esto que mostraste en el gráfico del índice de ROX tan variable, ¿no es cierto? Que de repente un día tenés un paciente que tiene 8 y al otro día se dio vuelta porque, no sé, y tuvo de sus necesidades, se dio vuelta para comer, y lo ves rebajo. En nuestra terapia, perdón, en nuestro lugar lo manejaban como médicos los clínicos, no lo hacíamos en la terapia intensiva. Entonces nos costaba mucho que el médico clínico entendiera hasta qué punto el paciente era normal que desaturara porque se había movido, se bajaba mucho por la PAFI, nosotros tratando de explicarle, no, esperalo, vamos a sentarlo, vamos a dejarlo de cúbito prono. ¿Hasta cuándo lo esperás? ¿No? Porque, o sea, es como, eso fue como que hasta ahora nos sigue dando como la controversia de, ¿qué hago? Y tenés miedo que después, obviamente, perdón, ya termino mi idea, ibas a presentar al paciente en terapia intensiva y te decían, lo esperaste mucho tiempo, ¿me entendés? O sea, porque era como mi culpa. Entonces íbamos en conjunto con el médico clínico y lo decidíamos entre los tres. Pero bueno, el punto es hasta dónde. Esa es mi pregunta. Bueno, yo te admiro por haber hecho esto en una sala sin intensivistas, yo no me animo, digamos, pero quizás una cosa esté de la mano de la otra. A nosotros, como estamos en una sala de terapia intensiva, entendemos que los pacientes están monitoreados. Por eso están en terapia intensiva, digo, si no estarían en la sala. Entonces, por eso tenemos algo más de esto de la espera un poco más laxa, ¿no? En términos de situaciones. Este paciente, yo creo que hasta yo ya por momentos lo quiero ventilar. Ya imagínate que soy su mejor amiga, porque hoy estuvimos 40 minutos en la habitación. Me llamaron de monitor y me dicen, ¿podés salir de la habitación? No, porque vos fíjate que el bracito... Bueno, entonces me parece que la respuesta no la sé, Carolina no la sé, así que voy a decir no sé, pero sí tengo claro que un paciente que tiene un requerimiento, una fracción inspirada de oxígeno por encima de 60, 70 de FIO, es un paciente que probablemente requiere intubación de emergencia y tiene que estar en una sala donde pueda recibirla. Ese es como un mensaje súper importante, porque no está mal si uno inicia el alto flujo, quizás en una sala de, nosotros no lo hicimos, pero estoy pensando, ¿no? En una sala de menos complejidad, pero siendo que estos pacientes, como vos bien dijiste, nosotros tuvimos un paciente que lo intubamos porque el señor se arrancó todo y se fue al baño. Y cuando volvió, se acostó en la cama y nunca pudo recuperar y se tuvo que ventilar. Entonces digo, ¿uno está seguro en el lugar donde está ese paciente que no le va a pasar esto? Entonces, para mí la respuesta, hasta dónde no la sé, lo que sí te puedo decir es dónde tiene que estar ese paciente, que es en un lugar donde pueda recibir intubación y ventilación mecánica segura y rápida. Entonces, nosotros no nos animamos, por ejemplo, en la sala de internación general, sí nos animamos a tener pacientes en la guardia externa, hemos tenido algunos, que después por suerte los hemos, en el momento de más pico, ¿no? De pico sería, ¿no? De más pico, donde sabemos que el paciente puede intubar y ventilarse rápidamente, ¿no? Donde está todo preparado para eso. Los otros datos, estamos armando un trabajito no nos da la N todavía, de aquellos pacientes que tuvieron una intubación, llamémoslo, una falla temprana versus una falla tardía. Hay un estudio en Respiratory Care muy chiquitito que habla del ROX, pero que a su vez compara intubación temprana versus tardía y no encuentra diferencias en términos de mortalidad, pero la N es muy chiquita y hay una diferencia en términos absolutos. Entonces, me parece que es una respuesta a responder y que lo vamos a hacer en poco tiempo. Digo, nosotros estamos ahora a publicar algunas cuestiones que tenemos con otros centros, ¿no? Por supuesto, y que es muy importante que los kinesiólogos podamos trabajar juntos, ¿no? Kinesiólogos, médicos, whatever. Digo, me voy un poquito de tema, pero el estudio de Lisa fue posible por el aporte de todos y cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros entendemos del trabajo de
digo, tenemos que salir del lugar de, ay, mirá lo que yo publiqué en mi centro, qué fantástico. No, porque vas a publicar ¿cuántos? 50, 100, y si nos juntamos, ¿qué publicamos? 1000. Bueno, ahí vamos a poder ver cosas y responder preguntas como esta. Digo, al tipo que lo esperé 10 días, con PAFI 100. Por ahí el mío sí, el tuyo no. Digo, bueno, los juntamos, a ver, ¿cuántos se murieron? Outcomes grandes. Después digamos, ¿cuántos los tuvimos que pronar? ¿Cuántos llegaron tarde? Y por eso, porque yo la verdad que me pasa que tengo que pronar tanto al que ventilé tempranamente como que al que ventilé tardíamente. Yo hoy no veo diferencias, pero no sé si las hay. No sé si es peor, si esto genera bili, si el tipo llega a la ventilación mecánica con más lesión pulmonar, seguramente. Que no le hubiese pasado ventilado, no lo sé. Después, sí, lo que decís tenés razón, es cierto, por ahí un poco, o sea, ediliciamente el lugar donde estábamos como muy contiguo, digamos, a la terapia intensiva, Claro, ¿no? perfecto. Claro, La no era que mayoría estaba de en otro lugares del país. mundo se usó, ¿eh? Claro. Yo no me animo. Claro, pero, o sea, yo creo que igualmente fue animarse a la nada misma, porque llegó un momento en que se empezaron a derivar pacientes y no había cama. Yo creo que Claro, fue claro. más lo que nos corrió fue la desesperación. Y te quería hacer otra pregunta, porque no sé si ustedes tuvieron esto. Nosotros lo que vimos es que no fueron muchos, pero tuvimos 3 casos de pacientes que hicieron neumomediastino. Y no sabíamos, bueno, esto justamente también, ¿no? Si estaba asociado a eso, hasta dónde también, ¿no? Si estaba asociado a eso, hasta dónde retirársela por eso. No sé si tuvieron ustedes ese inconveniente. No, y no he leído, tanto de eso, perdón, ¿No? pero no. Estoy pensando un paciente que tuvimos. No era No, otra. no, no. No. Nosotros tuvimos 3 y no, la verdad es que tampoco no llegué, no encontré nada sobre respecto a eso, por eso te preguntaba si habían tenido experiencia en eso. La verdad es que a una se la retiramos y a los otros 2 no. Bueno, le fue bien por lo menos a los 3, así que un punto, pero bueno. Buenísimo. Así que sí. Comento un poquito lo que la gente pone en YouTube. Janina Alejandra Seguí, excelente presentación, Seba y Mari. Lo que destaco de esto es la articulación y solidaridad entre los colegas expertos, aquellos que se vieron a abordar a estos pacientes con escaso conocimiento. Gracias. Y también Go Simón nos pone, si tenés el 100% de las camas ocupadas, si no queda otra, ahí se usaría en sala. Y por último, José Robles nos pregunta qué porcentaje de fracaso con CAFO tuvieron en su centro Marina. Nosotros tuvimos entre 28 y 30, no te sé decir exacto, pero porque los últimos numeritos no los tengo, pero entre 28 y 30%. Tuvimos una tasa de falla baja. Atribuimos a que quizás, como yo les contaba al principio, como estábamos aprendiendo, y aprendimos con los pacientes, como aprendieron todos, digo, quizás algún alto flujo de más pusimos, que por ahí el segundo día nos dábamos cuenta que había, y lo retirábamos, ¿no? Digo, cuando ven cómo es la dispersión de los datos, tenemos una mediana de 5 días, que va, creo que es de 3 a 7, si no me equivoco. Entonces, bueno, y tenemos algunos de 10, como yo les contaba, pero bueno, entonces ese 25%, 20% que queda entre 3 y 5, o entre 3 y menos, mejor dicho, y bueno, eso por ahí un 20% tenemos de pacientes, así que si uno quisiera, podemos hacer un subanálisis después de los que tuvieron más de 48 horas de alto flujo, que es lo que uno espera, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahí quizás nos dé una tasa de falla más cerca del 40 que del 30. Pero esos son nuestros números a hoy. Vale, Corina, ¿tuviste alguna diferencia de rendimiento en cuanto a diferentes equipos? ¿Sabes por qué te cuento? Porque nosotros tenemos 2 tipos de CAFO. Uno lo usamos con los respiradores Leiston, que tienen mayor flujo, y tuvimos una licitación de equipos de Vapotherm que tiene hasta 40 litros de flujo con la aceleración lineal que todos conocemos. Bueno, el equipo Vapotherm básicamente no funcionó y empezamos a cambiarlos a los equipos Leiston con mayor flujo y el resultado fue totalmente diferente.
Y eso no está descrito en la bibliografía. La verdad es que a nosotros también nos llamó la atención, pensamos, nosotros no teníamos no usé nunca los Vapotherm, más que hacían en prácticas, ¿no? No con pacientes. Pero sí tenemos los Servo, que tienen esta límite, que cuesta a veces que lleguen al 100% de FiO2, y son con los que más utilizamos esta estrategia del reservorio encima, porque les tenemos un poquitito menos de confianza. Pero esto deviene de que, uno pensaría inicialmente que, a ver, cuando uno utiliza los equipos de BNI, uno dice cuáles son los mejores. Bueno, los equipos que están diseñados para ventilación no invasiva, ¿no? Y en segunda instancia uno utiliza los ventiladores que tienen soft de ventilación mecánica, de BNI, perfecto. Acá yo siento que es al revés. Si uno puede, los que han demostrado una fracción inspirada de oxígeno más estable en el tiempo son los respiradores. Porque para un respirador es muy fácil hacer alto flujo, respecto de todo lo demás que hacen, ¿no? Entonces, la realidad es que nos hemos sentido, seguimos usando sobre todo los Servo porque es lo que tenemos y porque dejamos los respiradores para pacientes que necesitan ventilación mecánica invasiva, pero la realidad es que la fracción inspirada de oxígeno es más estable cuando se utilizan ventiladores, más allá de la marca, ¿no? Me parece que es así, y que por ahí es algo que no está tan claro, Gastón, yo acuerdo con vos. Pero no es que no nos han servido, ni mucho menos. Nos dan en principio parecido o igual, te diría, con este detalle, ¿no? Que por las características de cómo mide la FiO2 y cómo la aporta, ¿no? Una es un flumíter, el otro es un manómetro, digo, válvulas, todo esto. Gastón, pregunta, en términos de qué les fue peor o qué notaron? ¿Trabajo respiratorio? Pues en realidad, Con la, pensando en lo que decía Marina, oxigenación y con el ROX. no, porque Eso es lo que nos pasó. Porque el Vapotherm es con válvula también, pensando en esto que decía Mari, Claro. ¿no? Sí. Como que ahí la FIO, yo ahí le creería. Sí, pero sí. Yo le creo a la FIO del Vapotherm, pero no le creo al flujo de aceleración lineal. O sea, para mí, y el único problema que tiene el Vapotherm también es que tiene una cánula genérica para el adulto, ¿viste? Entonces en el adulto tenés una sola cánula genérica con esa forma determinada, y las narinas son totalmente diferentes. Y eso me parece que puede llegar a ser una limitación. A nosotros el Vapotherm lo seguimos usando, pero no nos convence más usar los Leistum, que los usamos justamente porque vienen con módulo de alto flujo, y el resultado intrapaciente, o sea, el mismo paciente con el Vapotherm, el mismo paciente con el Leistum, el resultado en cuanto a la saturación y el ROX de esos pacientes variaba totalmente. Y eso nos llamó la atención, porque Vapotherm es una marca súper conocida, muy insertada en el mercado. O sea, no es un chino que viene de afuera que no lo conoces, es un equipo potente. Sí, está claro que si hubieron diferencias ahí, están más relacionadas al flujo. Que yo, lo que sí está claro, ahí Gastón, yo estoy re con vos, que la cánula es muy incómoda. O sea, yo me probé las cánulas y la verdad que ahí, y he probado creo que casi todas, y la verdad que las de Vapotherm son las únicas que me resultan muy incómodas. E insisto, una cosa es un paciente que lo va a usar 24, 48 horas, y otra cosa es un paciente que lo va a usar 10 días. Digo, es distinto eso, eso es importante. Después lo del flujo, no, sí, es como rara la forma en la que lo plantean, ¿no? Esta aceleración y después ellos tienen igual sus estudios publicados. Así que. Sí, pero te digo la verdad, vos te pones al lado y decís, le estaré dando 60 litros a este paciente que tiene 40, y te genera la duda. Claro. Me gustaría realmente que el equipo me entregue 60 y yo poder regularlo y poder manejar eso. Otra cosa que me pasó con los equipos de Vapotherm es que tenían una temperatura excesiva y poca tolerancia a nivel del paciente. Los pacientes referían que el equipo les sobrecalentaba, aunque uno podía variar
parte de la temperatura, ¿no? Y eso no nos pasó con otros equipos de Fisher & Paykel, ¿no? No, a nosotros. Mira, acá tengo una pregunta que por ahí estaba teniendo que la hagan personas, y esa que vos conocés, me parece, bastante. Hasta acá al lado, el que queremos citar. Ay, Colo, bueno, un placer, no sé cómo poner acá. Un placer escucharlos a los dos. En realidad estaba como atrás queriendo hacer comentarios. Creo que fue súper distinto el comportamiento de esta segunda ola que la primera. En relación, bueno, yo trabajo en el Fernández en Antártida, donde tenemos pacientes COVID exclusivos durante las dos etapas desde el año pasado hasta ahora. Y en el hospital también tuvimos un incremento bastante sustancial de las camas de terapia intensiva, y se tuvo también la iniciativa de abrir una unidad para hacer CAFO y ventilación no invasiva, que tienen un protocolo. Todo el año pasado yo estuve en la UTI-COVID del hospital y recibía los fracasos de las albercas, que venían directamente a intubarse y tronarse con papis de menos de 100 siempre. Este año la dinámica es más o menos así, porque la admisión siempre pasa por el sector ese de clínica, uso de NI, o guardia, uso de NI, y después la UTI era como de instancia final, ¿no? Acá en el sanatorio nosotros el año pasado nos manejamos sin usar nada, y este año llegaron los insumos para implementarlo con 3 clínicos que hemos tenido. Y en un punto, creo que porque el planteo fue, bueno, ahora que está, es usarla. Y me parece que en gran parte, así como el año pasado estaba esta negativa de usar acá, este año estaba como, tipo, bueno, el sobreuso, ¿no? En esto, quiero preguntarte por experiencia, ¿cómo haces el tamizaje inicial? Decís, sí le doy la chance y a este incluso, me parece que es una cosa súper importante. Coincido con vos plenamente que los pacientes que han salido adelante han sido los que han cumplido estrictamente con el funcionamiento, con la restricción de la movilidad en las fases iniciales, aún para alimentarse. Es una tarea muy intensa, porque no sé por qué insisten en que darle de comer a los pacientes, no quieren comer. En esto coincido con vos. Lo que sí me parece que en el contexto de la escasez de insumos que tuvimos, sobre todo en instituciones que son tan grandes, es importante este tamizaje para poder racionalizar los consumibles también, ¿no? Porque una vez que uno abre el circuito y lo consume, se queda sin la posibilidad de utilizarlo para otros pacientes que podría haber tenido otro resultado, ¿no? ¿Cómo lo manejas vos? Primero, Caro, hay algo que es importante, que es que si uno va a empezar a implementar una terapéutica que no usó nunca, es primero sumar al equipo tratante, porque si uno está haciendo una intervención solo, y más si es kinesiólogo, y a la noche se va a ir, o no hay kinesiología de 24 horas, o ese kinesiólogo no va a poder por ahí estar, a la noche siempre somos menos. Entonces ahí todos tenemos que estar como con el mismo chip. En la pregunta que haces de los criterios de inclusión, bueno, no está publicado, pero mi trial es de Marina Usico, ¿no? Pues mañana pueden matarme, no hay problema. Mi trial es el prono. La verdad es que pacientes que tuvieron alto flujo y no hicieron prono y les fue bien, fueron los menos. Entonces digo, si yo tengo poquitas cánulas, ¿no? Primero voy a pasar por el criterio de inclusión de no tengo otras fallas de órganos, tolero el alto flujo, digamos, cosas de, no es el paciente que tiene una máscara y se la saca. Digo, paciente que ingresa a la terapia intensiva, excitado, con una máscara de oxígeno que se la saca, no va. Paciente con fibrosis no ingresan por eso. Yo
nosotros en la sala de internación general, yo les di una charlita, y estuvimos trabajando con los médicos, y todos los pacientes hacen prono antes de ingresar. Y nosotros ahí ya teníamos una idea, no son tan estrictos como nosotros, ni los dejan sin comer, y pasa esto que van al baño, y bueno, todas estas cosas, pero porque están mejor todavía en la sala. Pero cuando ya nos llegan a nosotros, que ya están con reservorio, y que ya tienen una historia de prono. Entonces, tipo que hace prono, tipo que se banca el alto flujo, tipo adherente, con eso hay que probar, muchachos. Con eso hay que probar. Ahora, paciente que no se banca ni la máscara, paciente que no hace prono porque le molesta, paciente que en general son los más ancianos, los más obesos, digo, ¿no? Si uno va a mirar el grupo de falla, más grandes, más obesos, más fallas de órganos, más comorbilidades, ¿no? Si yo tengo que hacer una preselección, digo, bueno, al tipo más joven, que tiene más tela, que se la banca y qué sé yo, primero a él. Y después al resto en la medida que tengo, ¿no? Como deberían ser, o como son, mejor dicho, la distribución de los recursos en salud, ¿no? Aunque a veces nos resulte un poco chocante. Yo creo que es una terapéutica que demanda de mucha atención por parte de los fisiólogos y mucha presencia, pero que en esto de la indicación, nosotros hemos hecho incluso un protocolo y con algunos de estos criterios que funcionaban, que inclusión de exclusión, de integración, de éxito y fracaso, pero es difícil esto de darle la chance, como que el atajo fuera un escalón, ¿no? Superador al escalón de la fisioterapia, y creo que es un mensaje que es importante. A ver, yo creo que tiene unos beneficios extras, pero no deja de ser oxigenoterapia, y la verdad que yo no sé si sin el prono termina siendo una estrategia beneficiosa hoy, pero bueno, es algo que vamos a ir viendo más adelante cuando se publiquen los trabajitos. Algo hay, ¿no? Ya retrospectivo, chiquito, pero ya empieza a haber algo de información respecto de esto. Bueno, si hay alguna pregunta más, por lo pronto ya damos paso al departamento de docencia del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires para dar un cierre. Antes que nada, obviamente agradecerle a los licenciados que estuvieron acá, miembros de un tema importante para el país. Así que está Policastro, el licenciado Policastro, para el cierre. Buenas noches a todos. Primero, muchísimas gracias a Marina, muchísimas gracias a Sebastián, a las dos Carolinas y a Gastón. Ha sido un placer escucharlos. Y bueno, esperemos que para los que estén del otro lado hayan pasado un muy lindo momento. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión de Docencia del Colegio. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Gastón y Carolina por ahí estar ahí con nosotros. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comer la pizza, vamos. Sí. Dale. Gracias a todos. Gracias, chao.